días. Hoy vamos a proceder ya con la segunda jornada de esta jornada de Envisesa de 100 años de vivienda pública en Sevilla. Muchísimas gracias por asistir. Vamos a tratar el tema de los distintos programas y proyectos de activación de la vivienda vacía que estamos desarrollando en Envisesa, y vamos a partir desde el inicio con un diagnóstico, un censo que estamos realizando, con la asistencia técnica de la Cooperativa Espacio Común. Está aquí Mario Estevil, que es el... ¿No? ¿No se me oye? Está un poco lejos, lo siento. Bueno, no voy a empezar al principio, tampoco habéis perdido nada. En primer lugar, vamos a hablar de cómo está el parque de vivienda de Sevilla, ¿no? Cuáles son las viviendas vacías, dónde están, y vamos a intentar desarrollar los procesos por los cuales se han producido ese fenómeno, y creo que vamos a verificar o comprobar que muchos de los mantras que estamos utilizando continuamente y permanentemente sobre el fenómeno de la vivienda vacía están más basados en suposiciones que en realidades, ¿no? Yo creo que es necesario tener datos y para poder realizar o adoptar medidas concretas que puedan estar siempre enfocadas a la obtención de unos objetivos, y esos objetivos pues estén parametrizados y puedan ser verificables. Para eso, desde Envisesa hemos contado con la Cooperativa Espacio Común. En este caso está aquí Mario Estevil, que nos va a explicar el trabajo que han realizado para obtener el censo de vivienda vacía de Sevilla. Mario Estevil es arquitecto, tiene una larga carrera desarrollada en el tercer sector. Han montado por ello también una cooperativa, desde ahí están desarrollando su trabajo profesional. Es una cooperativa donde conviven diferentes profesionales, no solamente son arquitectos, y ahora actualmente están realizando varios planes de vivienda enfocados sobre todo en el tratamiento de gestión de datos, en el que se incluye el plan de vivienda de Sevilla, que presentaremos luego a continuación, ¿no? En la siguiente sesión. Y bueno, quiero reseñar pues que sobre todo ha estado trabajando en el ámbito de la cooperativa, en las políticas sociales, y que tiene una especial sensibilidad con este tipo de cuestiones. Por otro lado, me acompaña María Ángeles Córdoba, que es la jefa residencial de Envisesa, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, y tras una preparación de posición en la carrera judicial, afortunadamente no se lo llevaron los jueces, se quedó con nosotros, pues hizo un curso en la Escuela Oficial de Práctica Jurídica de Forense del Colegio de Abogados de Sevilla, y luego inició su actividad laboral en las gestorías Esduque, especializándose en asesoramiento inmobiliario y hipotecario. Tras su paso por dicha gestoría y 2 años en el bufete David Moner, como apoderada de diversas entidades financieras, en el año 2005 se incorporó a la plantilla de Envisesa, siendo desde el año 2009 jefa de sección de ventas y desempeñando desde el año 2017 la jefatura de sección residencial, gestionando el parque de vivienda de venta y de alquiler. Efectivamente, en el año 2017 hicimos algunos cambios en la empresa, y eso motivó pues que Eva Cristóbal, aquí presente también, que antes llevaba alquileres, pues se convirtiera en el responsable de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. Una gran transformación, teniendo en cuenta sobre todo que Eva Cristóbal es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y que inició su actividad como auditora y asesora jurídica en Arthur Andersen. Pasando del año 95 ya a la empresa municipal de la Vivienda de Sevilla, donde ha estado desarrollando diferentes tareas jurídicas, aunque actualmente, y yo creo que es la labor más importante que ha podido hacer en toda su carrera en Envisesa, atendiendo 800 expedientes en la ciudad de Sevilla, pues desarrolla su labor como jefa y responsable de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. Entonces, bueno, el enfoque que tenemos planteado es, primero, vamos a conocer cómo está la vivienda vacía en Sevilla, cuáles son los trabajos que se han realizado, qué datos creemos que podemos obtener de ahí, y luego vamos a intentar explicaros cuáles son los distintos programas de activación de las viviendas vacías que estamos desarrollando desde la empresa y que creemos que son tanto exportables o replicables como que podrían ser susceptibles de ser subvencionados a partir de los planes de vivienda andaluz y estatal, cuando lleguemos a un consenso en cómo debería actuarse en este caso, ¿no? Pues muchas gracias, Mario. Bueno, pues yo en primer lugar quería felicitar a Envisesa por la reincidencia en esta jornada. En segundo lugar, quería agradecerle que nos haya vuelto a convocar, porque es el segundo año que estamos en este ruedo.
Y en tercer y último lugar, quería agradecerle a la empresa pues la confianza depositada en nosotros en este tiempo, que llevamos una andadura que a nosotros realmente nos engolfa lo que estamos haciendo, pero con el acompañamiento del personal técnico de la empresa, pues la verdad es que está resultando una tarea compleja pero apasionante. Trataremos de exponer, ¿no?, de resaltar pues lo más significativo de este trabajo que estamos desarrollando, que ya os digo, no es un trabajo sencillo, pero está generando unos resultados que, bueno, ellos antes de finalizar el trabajo incluso ya lo han conseguido ponerlo en marcha, ¿no? De la vivienda vacía, como bien hablaba Felipe, pues se habla mucho en pasillos y en sitios que no son en principio el más adecuado para obtener un diagnóstico o un acercamiento a la realidad con cierto grado de conocimiento o eficiencia, y mucho menos para la elaboración de políticas públicas, ¿no?, que en definitiva es lo que se trata en este ámbito. El origen o la conceptualización del mapa o del censo de la vivienda vacía, que se aborda desde Envisesa como encomienda del Ayuntamiento de Sevilla, responde a un mandato de un pleno extraordinario exclusivo de vivienda que se desarrolló en Sevilla en el año 2015. En ese pleno se generan una serie de acuerdos, unos urgentes, otros menos urgentes, pero todos en definitiva en cartera, entre los que se encuadra tanto este primero, de la elaboración de un censo de viviendas vacías, que se le encomienda a la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda, a la OMDV, y en segundo lugar, como veremos con posterioridad, pues también se encomienda el desarrollo del Plan Municipal de Vivienda de Sevilla. Para abordar una labor como esta, pues entendemos razonable, y así lo consensuamos con Envisesa, abordarlo desde el punto de vista normativo, ¿no? Nosotros entendemos que cualquier planteamiento técnico que vaya a servir de base para la toma de decisiones, pues debe de contar con el soporte legal necesario y suficiente para que ese tipo de las conclusiones que se extraigan, ese tipo de medidas que se pretendan poner en valor, poner en uso, pues que tengan el suficiente valor específico, ¿no?, para que, siempre siendo todo cuestionable, por lo menos contemos con la garantía de la seguridad de la generación de la información que estamos haciendo. En ese sentido, la vivienda vacía pues tiene definición estadística, tiene definición normativa a nivel estatal, a nivel europeo, pero en el ámbito autonómico tiene una definición muy clara, muy concreta y muy pregonada recientemente, que se recoge en la Ley de la Función Social de la Vivienda. En ese sentido, nosotros para identificar la vivienda vacía extraemos dos indicios que superponemos y tratamos de darle con eso contenidos a una definición probablemente que genere un conocimiento más amplio, más extendido en el territorio nacional, que es la que establece por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? La vivienda o es principal o es no principal. La vivienda principal es la vivienda que se usa como alojamiento. La vivienda no principal es la que no se usa como alojamiento, que puede estar destinada a otro uso o no estar destinado a nada. La vivienda no principal, a su vez, se desdobla en vivienda secundaria cuando soporta algún uso no residencial o vivienda vacía. La vivienda vacía es, por tanto, la vivienda que no soporta un uso residencial y además no soporta ningún otro uso. O sea, una actividad económica, una actividad profesional o una actividad ociosa o turística, o como queramos llamarle. En definitiva, la que no se usa para nada. En ese sentido, el objeto de la identificación de la vivienda vacía tiene una utilidad concreta, en este caso, que es la que se le está dando desde la empresa municipal de vivienda, que es la visión de ese objeto de vivienda vacía como un recurso, ¿no? Podría tener otro tipo de medidas, como se están pretendiendo tomar en otros territorios, pero ahora mismo nosotros lo que nos ocupa y lo que se está cometiendo desde este ayuntamiento pues es esa visión, ¿no? En ese sentido, la Ley de la Función Social de la Vivienda, para dotar de contenido la definición de la vivienda vacía, utiliza una serie de indicios que superpuestos categorizan o estratifican las tipologías de vivienda pues en estas que estamos hablando, ¿no? El padrón municipal de habitantes es el indicio de ocupación de la vivienda, o sea, una vivienda en la que a nivel municipal tiene asignado, tiene recogido, tiene inscrito un registro de un hogar que está empadronado en ese domicilio, pues es indicio suficiente desde el punto de vista legal para entender que esa vivienda es una vivienda que está ocupada. Estés viviendo en ella o estés viviendo en Oxford, pero esa vivienda, si recibe un padrón, como el padrón no tiene duplicidad en el territorio nacional ni internacional,
es indicio suficiente para determinar la habitación de esa vivienda. Trabajando sobre el resto de viviendas que no tienen padrones en el término municipal, pues nos queda por cualificar cuál es el indicador, el indicio que efectivamente la considera secundaria o vacía, porque ya hemos visto que no es principal. Pues será secundaria o vacía en función de la Ley de la Función Social de la Vivienda del indicio de los suministros. Los suministros eléctricos o de abastecimiento de agua sanitaria vienen recogidos en el anexo de la ley en unos intervalos a partir de los cuales se pueden considerar que son normales o son anormalmente bajos. La carencia de suministro o la existencia de suministros asignados a un inmueble por debajo de los umbrales que recoge la norma, pues es indicio suficiente para determinar legalmente que esa vivienda está deshabitada desde el punto de vista, como digo, de los suministros. Por lo tanto, la superposición del padrón, ¿no? Eso que escuchamos hablar, ¿no? Superponemos el padrón con los suministros, eso superponemos, cruzamos y tal. Ese proceso que en verdad es un proceso complejo y requiere tanto del acceso a la información que tiene que ver con el padrón municipal de habitantes, información sensible, como la información que tiene que ver con los suministros de abastecimiento de agua o electricidad, información también sensible, pues en un proceso complejo se superponen efectivamente esas dos variables como indicios de ocupación o habitación e indicios de carencia de suministro y generan un diagnóstico que se puede territorializar, que tiene que ver pues con el número de viviendas que se encuentran habitadas o deshabitadas en este caso, o en función de esos suministros, las que se están dedicando a otro uso si es que los umbrales de consumo están por encima de los mínimos que establece la norma, pero no residen padrones en esos inmuebles. En definitiva, nosotros trabajamos a nivel del término municipal. El laboratorio que se ha hecho es un laboratorio a nivel municipal de todo el territorio del término municipal de Sevilla y se ha superpuesto, como hemos hablado, el padrón municipal de habitantes al parque residencial. Y sobre los inmuebles que no reciben padrón municipal de habitantes, que son susceptibles, como hemos hablado, de ser considerados deshabitados, se les superponen los suministros para identificar cuáles de ellos pueden ser considerados que tienen un uso, puesto que tienen consumo, o los que efectivamente no tienen padrón ni tienen suministro y por lo tanto son vacías. Eso que se explica sencillamente requiere, como estamos tratando de apuntalar, de un método, ¿no? De una metodología, que en este caso es una metodología que hemos diseñado, como tratamos de describir, en base a la interpretación de la norma vigente. Es una metodología propia que Envisesa pues, asumió como suya en base a la colaboración con nosotros y pretende, como digo, darle cobertura legal a los pasos que se van dando para que una vez que identifiquemos un determinado inmueble con una determinada casuística asociada a ese inmueble, pues tenga el soporte legal para bien movilizarlo o bien tomar las medidas que se estimen aceptadas. En ese sentido, el proceso consiste en identificar la fuente de información que vamos a emplear, de las más sencillas o las más inmediatas, que como se han apuntado han sido el padrón municipal de habitantes y los consumos asociados a los inmuebles. Esa fuente de información requieren de un tratamiento de normalización para que de forma efectiva pueden ser superpuestas, ¿no? Y registros que vienen de bases de datos distintas. Cualquier persona que trabaje con base de datos sabe de lo que estamos hablando y la que no, pues se puede hacer una ligera idea, ¿no? De cómo se nombra, cómo se describen las viviendas, las direcciones, ¿no? A alguien le coincide la dirección del móvil de la factura con la dirección del agua o con la dirección del padrón de habitantes. Yo creo que no. Pues en ese sentido, generar una información normalizada de las distintas informaciones que se emplean y superponerla para darle coherencia, generar una base de datos que se pueda representar geográficamente, pues es un proceso que requiere de esa normalización previa, ¿no? De las fuentes de información. Esa fuente de información, una vez que está normalizada, se le asignan unas coordenadas espaciales para que el proceso de análisis de esa información se pueda realizar geográficamente, ¿no? Se puede realizar a nivel de mapa, ¿no? Nosotros podemos generar información plana, información en una tabla de datos, en una tabla de Excel, bueno, eso pues todo el mundo sabe más o menos de lo que estamos hablando, pero podemos generar también una información en base a esos datos previos que permitan pues un entendimiento, un acercamiento, un conocimiento adicional de la distribución de esa casuística que tiene que ver con el territorio, ¿no? Estamos generando conocimiento en base a la visión o el paralelismo o la continuidad de ese conocimiento con la ciudad, ¿no? De forma que, una vez que tú geolocalizas esos datos, pues puedes generar conocimiento urbano que tenga que ver pues cómo se distribuye esa patología en un determinado barrio, en una zona, en una calle, en una manzana, en una parcela, ¿no? Ese proceso de normalización previo y de geolocalización o referenciación de la información posteriormente se ha ensayado
Y se ha ensayado, pues empezamos por parcelas, seguimos con manzanas, trabajamos con barrios y tratamos de cuadrar esa información con la información previa disponible. La información previa disponible que tiene que ver con la vivienda vacía, encontramos un único antecedente, que es el Censo de Población y Vivienda 2011. Una información valiosísima que nosotros, por supuesto, no cuestionamos. Tiene el valor que tiene la utilidad y la empleabilidad que tiene, pues por la desagregación de datos que utiliza y la forma de acercarse al territorio que deviene pues del propio procedimiento de generación de ese dato. Y nosotros en ese sentido queremos poner en valor el trabajo que se realiza, porque es un trabajo que trata de generar datos propios, ¿no? El dato propio es un dato que tiene bastante interés. Es bastante más complejo de generar, obviamente, porque no está disponible, no se puede comprar, no se publica por el INE ni se publica por el IECA. Es un dato que hay que generar. Y hay que generar analizando las distintas fuentes de información que están disponibles y normalizándolas y referenciándolas, generar la tuya propia. ¿Por qué? Pues porque la información que genera uno mismo parte, por un lado, de la propia intención que deviene en tu quehacer con el trabajo que estás desarrollando y, de otro lado, viene del conocimiento del territorio. Nosotros estamos trabajando con fuentes de información que genera la propia administración local, ¿no? Estamos hablando del área de estadística local, estamos hablando de la Agencia Tributaria de Sevilla, estamos trabajando de una serie de datos que provienen de Masesa, de Endesa todavía los estamos esperando. Estamos trabajando con una serie de datos que al devenir de la gestión del propio territorio en el que tú estos datos estás tratando de superponer, pues tienen una cierta continuidad, una cierta coherencia entre sí, no es directa, no es un fiel reflejo, una información de la otra, pero tiene una coherencia entre sí que te permite acercarte pues de una manera más eficiente o más real a la realidad territorial con la que estás trabajando, ¿no? Bueno, sería interesante pues generar desde Sevilla el censo de la vivienda vacía de Bilbao, ¿no? Pero estaríamos cayendo en una incoherencia a pesar, ¿no?, de la tecnificación o del proceso tecnológico que se emplea, porque nos faltaría pues cierto acercamiento, cierto conocimiento, cierta continuidad con ese desarrollo, con esa labor, pues que tú en tu territorio tienes y en otro no, ¿no? Una vez que se han generado esos laboratorios de ensayo, en los que, como digo, esa información es necesaria ensayarla, porque como la estás generando tú mismo, es una información que ninguno de los que estáis aquí me podéis cuestionar, ni a mí ni a Envisesas, porque no tenéis acceso a esos datos, ¿no? Entonces tenéis que hacer un esfuerzo, ¿no? Es un acto de fe, tenéis que confiar en lo que efectivamente nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el padrón de habitantes, pues, al ser una información sensible, no se puede ensayar por alguien que no tenga contratado por esta empresa el desarrollo de ese trabajo. No es accesible, pues no lo es. No se puede comprar ni en el mercado blanco ni en el mercado negro. Esa información no está disponible. La información de la Agencia Tributaria de Sevilla efectivamente tampoco se puede comprar. Bueno, por mucho que lo intentemos, es una información que no está accesible. La información de los suministros de Masesa tampoco es una información accesible. Entonces, como acto de fe que nosotros requerimos desde este planteamiento, también ejercemos nuestro acto de responsabilidad afinando el cuadro de esa información, tratándolo con técnicos competentes que proceden tanto de la administración local como de la administración autonómica y que están trabajando con este tipo de procesos, y tratamos de normalizar y acceder al máximo grado o nivel de eficiencia tanto en la generación del dato como en la representación y en la forma de compartirlo. A eso es lo que llamamos el afino, ¿no?, y la generación de conclusiones en torno a ese dato. Esta es una información que efectivamente, como os digo, es una información que no vais a poder comprobar, os la vais a tener que creer, pero que con un pequeño acto de fe, ahora que estamos saliendo de la Cuaresma, la verdad es que nos sentimos bastante seguros, bastante conformes con el resultado del trabajo una vez que lo hemos compartido con áreas técnicas de la propia administración que están trabajando en este ámbito, y se han podido comprobar in situ pues que efectivamente los datos que estamos obteniendo pues son datos que se acercan bastante a la realidad. Como digo, los principales agentes que... Me estoy yendo de tiempo. Los principales agentes que han intervenido en la generación de la información que se ha empleado para este procedimiento, pues vienen ahí apuntados, ¿no? Desde el área de estadística municipal, la Dirección General de Catastros, el soporte geográfico físico en el que se ha volcado esta información, ¿no?, que se le ha dado formato de SIG. Nosotros hemos empleado el SIG como, bueno, pues como instrumento, ¿no? Es una herramienta como otra cualquiera, pero para el análisis territorial, pues el SIG, que venía utilizándose para un análisis territorial de otra escala, de otro tamaño, de otra envergadura, pues tiene sentido emplearlo en este tipo de análisis locales, puesto que permiten, por un lado, la representación, pero por otro lado, permiten el análisis y el diagnóstico
con superposición de datos de distintas categorías, de distintas envergaduras, de distintas escalas geográficas y permiten superponerlo y generar datos concretos, ¿no? Se ha superpuesto en la base cartográfica catastral, pues porque entendemos que es la que tiene mayor continuidad y garantía, ¿no?, de evolución, y como en definitiva un producto de este tipo es un producto que no es una imagen estática, ¿no?, sino que es un producto que pretende mantenerse o alimentarse en función de lo que tú alimentes el monstruo, pues el monstruo crece, y la idea es pues darle continuidad a este trabajo de forma que sirva como herramienta de diagnóstico, ¿no?, y a golpe de botón pues obtener conclusiones en un momento concreto, bien sea para detectar una necesidad en un ámbito concreto o para presentar un proyecto de EDUSI o para lo que el ayuntamiento entiende hacer en cada momento, ¿no? Tener la información actualizada a través de un sistema de este tipo. Se ha empleado información del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que tiene información también de bastante valor y utilidad para el objeto que nos ocupa. Como hemos hablado también de los datos de Masesa, Endesa lo pongo en interrogación porque se ha pedido, han aportado datos, pero no han sido datos de consistencia y utilidad suficiente para ponerlos en uso. En Visesa, obviamente, ha coordinado la gestión de los distintos agentes que han intervenido en este proceso, porque en definitiva son ellos los responsables del desarrollo de este trabajo y nosotros le estamos prestando asistencia. La Agencia Tributaria de Sevilla pues también ha aflojado la mosca después de mucho trabajo, con determinados datos que nos han permitido, por un lado, redoblar la cuantificación de los inmuebles de uso residencial y por otro lado cualificarlo, ¿no?, que realmente al objeto de este trabajo pues lo que tiene mayor interés, ¿no? Las viviendas vacías es un concepto que hace tiempo se hablaba como un concepto indeterminado, de hecho hay publicaciones, ¿no?, que hablan de eso, ¿no? La vivienda vacía como concepto indeterminado, estamos viendo que realmente no es un concepto indeterminado, se puede determinar. Nosotros hemos generado un método para determinarlo, pero realmente no es una foto, no es un Excel. Las viviendas vacías no son 6 ni son 10. Son 10 o son 6, pero ¿dónde están? Y podemos acercarnos a esa realidad, por qué están en esa situación. Podemos tener una cierta visión crítica de cuál es el origen o a dónde va o de dónde viene. En fin, no se trata de una cosa concreta, sino que es la superposición de distintos conocimientos que generan esa realidad urbana y tenemos que acercarnos desde el punto de vista de la planificación para entenderla y para ver qué proyección tiene o qué incidencia puede tener en el territorio, ¿no?, más que el dato en sí, ¿no? Y por último, bueno, el registro de turismo de Andalucía, porque entre esas cualificaciones diversas que se han hecho del fenómeno de la vivienda vacía, se ha tratado de analizar la incidencia pues, de esta nueva patología urbana. La vivienda vacía, igual que las viviendas turísticas, se pueden entender como patologías urbanas en función de la profusión o del fenómeno en el territorio, ¿no? La vivienda vacía, si es mucha, es un problema. Si es poca, también lo es. Y la vivienda turística igual, ¿no? Si es poca vivienda turística, pues es un problema para un territorio que se define como territorio turístico, y si es mucha, pues es una pasada, ¿no? Y hay ámbitos en los que efectivamente es una putada. Pues en eso estamos, ¿no? ¿Es mucha o es poca? Bueno, pues en función de qué, ¿no? De eso se trata, y en ese sentido pues tratamos de comparar, ¿no?, o de identificar la relación de la vivienda turística con el fenómeno de la vivienda vacía y ver si efectivamente ha tenido o no tendencia en su evolución reciente. La vivienda se ha cuantificado, la general y la vacía. La vivienda es difícil de cuantificar porque, por eso insisto antes en el tema del dato único, ¿no? Si tuviéramos que identificar cuántas viviendas hay en Sevilla, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque no sabemos cuántas viviendas hay. No ya cuántas hay protegidas o cuántas viviendas hay. Vivienda, como definición de vivienda. Una vivienda que es un inmueble, ¿no? Un inmueble de uso residencial. ¿Cuántos inmuebles de uso residencial hay en Sevilla? No se sabe con exactitud. No aparece ni siquiera en las bases de datos del catastro, ¿verdad? Aunque nos empeñemos, aunque sea, parezca que, ¿no?, las regularizaciones catastrales se hacen, se actualizan, se completan. Pues es un complejo. Es un complejo partiendo del hecho mismo de que hay inmuebles, sobre todo en cascos urbanos consolidados, como el nuestro, de aquí del Término Municipal de Sevilla, en el que se dan muchas parcelas en las que no hay división horizontal. Entonces, pues ya no sabemos cuántas viviendas hay. En el catastro aparece una, pero realmente hay 21 o hay 101. Esa circunstancia puede responder a cómo ese inmueble de años A ha derivado y se ha convertido en la división de inmuebles que hoy se ocupan como vivienda, o puede responder a otra lógica que tiene que ver con las promociones públicas, que efectivamente, como no tienen por objeto entrar en tráfico jurídico, pues no requieren de la división horizontal para ser habitadas, ¿no? Y hay viviendas públicas, muchas, que no responden a esa distribución de división horizontal. Si no responden a la división horizontal, que por otro lado no tienen obligación de responder, como digo, si no entran en tráfico jurídico, no sabemos cuántas hay.
Si no sabemos cuántas hay, pues estamos generando un problema en el momento en el que queremos planificar o queremos identificar o queremos cuantificar cuál es el parque residencial de un ámbito concreto. En ese sentido, pues tiene interés lo que estábamos hablando antes, ¿no? Generar un dato único que te permite acercarte a un territorio con determinado conocimiento de causa. En un ámbito en el que hay 500 hogares y hay 3 inmuebles, pues eso puede ser la barriada de Las Vegas de Polígono Sur, si los inmuebles de 8 plantas no tienen división horizontal, ¿no? Pues esa realidad existe en nuestro territorio, se da y tratamos de acercarnos a esa realidad identificando de que esos hogares efectivamente están ubicados en 500 inmuebles, no están ubicados en 3, ¿no? En fin, el análisis de este trabajo ha consistido, como hemos hablado, en generar una serie de datos que se puedan cruzar o se pueda compartir a nivel de tabla, ¿no? Son datos planos que tienen el valor que tienen, ni más ni menos, no dejan de tenerlo por ser planos, pero tienen un valor limitado. Y por otro lado, la información que genera o el conocimiento que genera el hecho de volcar esos datos a un sistema que permita compartirlo y permita generar un conocimiento adicional al que genera por una tabla, ¿no? En ese sentido diferenciamos lo que son tablas de lo que son mapas, ¿no? Se ha identificado, se ha trabajado con conceptos concretos que tienen que ver con la vivienda familiar. Ya hemos hablado de lo que es la vivienda familiar, ¿no? La vivienda familiar es todo lo que es vivienda en nuestro término municipal. La vivienda principal se ha identificado y se ha sesgado, ¿no? Se ha segregado de la principal. Se ha identificado también dentro de ese parque residencial la vivienda en la que reside o en la que se distribuye o recoge el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, ¿no? Por lo que tenga que ver la vivienda protegida con la vivienda en general. Se ha identificado de la misma manera la vivienda que es no principal, no recibe ni a demandantes ni a otro tipo de personas o hogares. Se ha tratado de analizar, de identificar y de cuadrar con el resto de variables la antigüedad del parque residencial, la calidad constructiva y la tipología constructiva de la que goza ese parque residencial. Se ha tratado también de identificar, se ha hecho un acercamiento, como hemos dicho antes, a la definición y a la incidencia de la vivienda con finalidad turística sobre el fenómeno de la vivienda vacía. Se ha tratado también de cualificar la vivienda en general y la vacía en particular desde el punto de vista de la titularidad, ¿no? ¿Qué parte del parque residencial desocupado es titular de personas jurídicas y qué parte es titular de personas físicas? Y en el caso de personas jurídicas, como exponente del incumplimiento, pues, de la función social del parque residencial, ¿qué parte de ese parque pertenece a personas jurídicas públicas y a personas jurídicas privadas, ¿no? Que también son tipologías diversas y que responden así a su inscripción en el padrón de bienes inmuebles? ¿Qué viviendas, como hablamos, son son propiedad de personas jurídicas, en este caso de personas de entidades financieras, de entidades inmobiliarias, tal fin? Eso queda recogido totalmente, como es lógico, en ese padrón. Y, en definitiva, cuando tú esa información la metes en una máquina, no la metes en un software que te permite generar unos mapas y tú al final pues sacas esos mapas, pues te permite reconocer en el territorio no solo cuántas son, sino dónde están, ¿no? Dónde están, cómo se agrupan, a qué tipología edificatoria pertenecen, ¿no? Los laboratorios de los que hablábamos antes, que nos ha permitido acercarnos a generar una serie de conclusiones, que como siempre van al final, partían de estos laboratorios que os digo, ¿no? Los laboratorios que se han generado pues tienen que ver con cómo se distribuye la vivienda en el término municipal, la vivienda familiar, ¿no? La vivienda familiar hemos dicho que es toda la vivienda, ¿no? ¿Dónde están las viviendas? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Y dónde están?, ¿no? Ese ha sido un primer laboratorio que se ha indagado para tratar de generar pues ese conocimiento primero de cuántas son, ¿no? Después, una vez que se le ha superpuesto el padrón municipal de habitantes, pues ya se ha hecho la primera certificación. ¿Cuál es la vivienda principal y, por tanto, cuál es la no principal? Si no es principal, pues será secundaria o será vacía en función de si soporta alguna actividad o no soporta, ¿no? El laboratorio siguiente que se ha hecho era el que tenía que ver con las viviendas con finalidad turística, ¿verdad? Como vemos, el trabajo está hecho a nivel de parcela catastral y es extensivo a todo el término municipal, ¿no? Pues esto abarca desde Bellavista a Valdesorra, ¿verdad? Y bueno, así se puede comprobar. Es información, como comentaba antes, hay determinada información que es información
que se pretende compartir para que genere información y así forma parte de la voluntad de esta empresa, que genere una determinada información que se pueda utilizar bien por otras administraciones, bien por entidades, bien por empresas, bien por el ciudadano en general, que tiene derecho al acceso a esos datos, siempre que esa información no sensible, claro. Entonces, la información a nivel de parcela catastral pues está limitada por la Ley de Protección de Datos y se trata de, en este trabajo, ¿no?, de mostrar para que veamos hasta dónde ha aterrizado el trabajo, cuál es el grado de definición, a dónde ha llegado, si bien esa información pues, se puede compartir a nivel de sección censal, que en definitiva es el área geográfica mínima que desde el Instituto de Estadística se comparte la información y además permite comparativos, ¿no? Porque tú lo que quieras datos a nivel de parcela catastral, si tú no vas a poder comparar con nada, ¿no? Pues se van a compartir a nivel de sección censal, que en definitiva son los que te permiten hacer comparativo con otros territorios o con otras épocas o momentos temporales, ¿no? La vivienda con finalidad turística, como digo. La vivienda secundaria y vacía como fenómeno ya segregado, lo que es secundario de lo que es vacío, o sea, lo que soporta alguna actividad o suministro de lo que no lo soporta. Y por último, lo que tiene que ver con la titularidad, ¿no? ¿Cómo se cualifica este parque residencial desde el punto de vista de la titularidad en la base de datos del impuesto de bienes inmuebles de esos inmuebles que efectivamente están vacíos? Los datos están llevados a parcela catastral, los datos de parcela catastral se agregan a nivel de sección censal, a nivel de barrio, a nivel de distrito, y aquí traemos una tabla resumen en la que efectivamente se trata de expresar, se trata de compartir cómo se distribuye el fenómeno en nuestro territorio, ¿no? Y a partir de eso, pues empezar a generar determinado conocimiento para que cuando nos levantemos de aquí seamos capaces de ver efectivamente cómo ha evolucionado, en qué consiste este fenómeno y cómo ha evolucionado recientemente y en qué consisten estas conclusiones, ¿no? Aquí aparece por distrito, en cada uno de los 11 distritos que se distribuye el término municipal de Sevilla, el número de viviendas familiares, en primer lugar, el número de viviendas principales, que son las que reciben hogares, qué porcentaje de viviendas efectivamente son principales en cada uno de esos ámbitos geográficos, o sea, por distrito, qué porcentaje de viviendas están ocupadas y que por familias, claro, por hogares, y qué porcentaje de viviendas no lo están, ¿no? Y de esas que no lo están, ¿cuáles son secundarias y soportan alguna actividad? Pues en el centro pues, hay mucha actividad comercial en pisos. En el barrio de Los Remedios también tiene tradición de que en los pisos altos de República Argentina o de la calle Virgen de Luján pues, se desarrollan determinadas actividades técnicas o profesionales que no se dan, por ejemplo, en Triana, en el Tardón o en otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo se caracteriza nuestro territorio, no? Pues el territorio se caracteriza por la distribución de ese tipo de fenómenos en cada uno de los ámbitos que se están considerando, ¿no? ¿Qué porcentaje de esa vivienda secundaria existe respecto a la vivienda familiar total? Y una vez que ya hemos separado la que es principal de la que es secundaria, vamos a entrar al turrón. ¿Cuál es la vivienda vacía, no? ¿Y qué parte de esa vivienda vacía? Pues resulta que goza de la titularidad de personas jurídicas públicas, privadas o de personas físicas. En fin, ahí están los datos, ¿no? Esa tabla tiene un código de colores un poquito hortera, pero que transmite bien y que tiene que ver con la media de vivienda vacía en el término municipal de Sevilla es del 7%. O sea, 7 de cada 10 viviendas en nuestra ciudad están vacías. Las que están por encima del 7% en esos ámbitos que están considerados pues, se han identificado en rojo para que podamos ver a golpe de vista que en el casco antiguo pues, estamos en un 11%. Está por encima del 7%, pues es rojo, está por encima de la media. Y las que están por debajo de la media, en ámbitos como en Los Remedios, el Distrito Este, el Distrito de Santa Justa, el Distrito Norte, son barrios residenciales en los que la gente efectivamente ocupa ese parque residencial. Son ámbitos de residentes, ¿no? Esos ámbitos de residentes pues tienen un porcentaje de vivienda vacía que está por debajo de la media. Eso es lo que trata de reflejar ese código de colores así de feria, ¿no? Y después, bueno, en la tabla inferior lo que se trata de representar, no sé si se ve bien, es cómo se distribuye porcentualmente en cada uno de esos ámbitos, pues la proporción entre principal, secundaria y vacía, ¿no? Esta tabla de resumen de resultados, como hablábamos, son datos planos, ¿vale? Tienen una cierta visión o una cierta proyección en función del conocimiento de la realidad de esos ámbitos que tengamos, pero que identificando determinados conceptos, ¿no? Que tienen que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, que tiene que ver con el índice de ocupación, ¿no? El porcentaje de ocupación de cada ámbito del parque residencial, el índice de deshabitación, ¿no? El porcentaje de vivienda vacía de cada ámbito de lo que estamos considerando, el índice de presión turística residencial, que le hemos llamado bueno, la presión turística es un concepto también mucho más complejo, ¿no? Del que se habla habitualmente. La presión turística tiene que ver
con el porcentaje de turistas, pero en general, ¿no? Nosotros estamos haciendo un análisis de cómo afecta, ¿no? Cuál es la afección del fenómeno de la vivienda turística en el parque residencial. Por lo tanto, debemos de ceñirnos a la incidencia del turismo que hace uso del parque residencial, no el que hace uso de hoteles, hostales, otro tipo de recursos de los que se disponen en nuestro municipio, pero que están perfectamente reglados, tienen otra línea de acción y, por supuesto, no tienen nada que ver con la planificación en materia de vivienda, ni, por supuesto, inciden en el desarrollo o el uso del parque residencial. Y, por último, pues el indicador que tiene que ver con la antigüedad y la calidad constructiva del parque residencial, ¿no? Esas variables superpuestas pues generan un determinado conocimiento del parque residencial desde el punto de vista de la vivienda vacía, que es el que nosotros tratamos al que tratamos de acercarnos, ¿no? Y al que tratamos de identificar como el fenómeno de la vivienda vacía en nuestra ciudad, ¿no? Voy a hacer una pasada más o menos rápida, porque yo me he pasado 10 minutos, de cómo se distribuyen estos indicadores en el territorio, ¿vale? Vamos a visualizar unos mapas a nivel de distrito municipal y después otro a nivel de barrio. Los mapas a nivel de distrito representan de fondo los barrios y los mapas a nivel de barrio pues representan de fondo lo que hay detrás de los barrios, que son secciones censales, como hemos hablado, que son unidades geográficas y parcelas catastrales. Como habíamos dicho, aquí viene identificado lo que se puede compartir en principio de lo que solo se puede ver pero no se puede compartir porque es información sensible y no está permitido, pero bueno, eso no quiere decir que no lo podamos ver y que para que por lo menos podamos componer en el coco que esta información no son unos tarados que se la han inventado, sino que está hecha en base a una serie de determinaciones, de definiciones normativas y al empleo de una herramienta técnica que está volcado y que sirve de base para el análisis de la persona responsable de la gestión de esa información, efectivamente, que no somos nosotros, ¿no? Sino que son la empresa. Este es el resultado a nivel de distrito de cómo se distribuye la titularidad de personas físicas a personas jurídicas en las distintas secciones censales del casco antiguo, ¿no? El casco antiguo, pues resulta que es uno de los cascos, o sea, es uno de los distritos en el que la presencia de la titularidad de personas jurídicas es más grande. Y además resulta que las personas jurídicas son personas jurídicas privadas, ¿no? Hay otros distritos en los que la presencia de personas jurídicas es grande, pero es personas jurídicas públicas, ¿no? Hemos hecho una selección de los distritos en los que efectivamente la vivienda vacía está por encima de la media. Los que están por abajo, pues no es que no tengan importancia, todo es importante, pero bueno, como el tiempo es limitado, pues hemos hecho esta selección previa. En este tipo de mapas, pues se recoge una... Aquí pues se representa como veis, en base a una codificación de colores que viene escrita en una leyenda, cuál es el grado de, ¿no? El índice de deshabitación, el porcentaje de vivienda vacía. La vivienda vacía, pues, ¿cuántas hay? Pues en porcentaje, este es el porcentaje, ¿no? La trama de colores representa, pues, eso para que se pueda identificar en cada uno de los ámbitos, en qué registro nos estamos moviendo y en qué zona se acumula, ¿no? Pues vemos que la alfalfa hay más que en el barrio de Feria o en el barrio de Regina. ¿Cuánta más? Pues se le asigna una etiqueta que representa, en primer lugar, el porcentaje, el índice de deshabitación, y se acompaña la etiqueta de dos códigos adicionales que representan la titularidad jurídica o física de los inmuebles vacíos de cada zona, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en el barrio de San Gil, que estamos en la media de vivienda vacía, en torno al 7,5%, la media del término municipal de Sevilla, lógicamente, pues tenemos 74 viviendas vacías que pertenecen a personas jurídicas y 219 que pertenecen a personas físicas. Y podemos generar también el dato de que en la alfalfa el 17%, más del doble de la media municipal, está vacía, donde 139 de esas viviendas vacías pertenecen a personas jurídicas y 425 a personas físicas. O en el barrio de Santa Cruz, que tenemos un índice de deshabitación del 16%, donde 89 de esas unidades pertenecen a personas jurídicas y 186 de personas físicas, y así hasta los 100 y pico de barrios de Sevilla, ¿no? Está identificado a ese nivel.
este análisis, o sí, esto forma parte del análisis todavía, este análisis, cuando tú lo particularizas con un grado de definición determinado y lo haces extensivo a todo el territorio, pues te permite comparar unos territorios con otros, ¿no? En ese sentido, pues podemos comparar cómo esta misma trama, ¿no?, esta misma cualificación, el porcentaje, el índice en definitiva, que es un atributo que tú generas con la información disponible, te permite comparar un territorio con otro, pues ves que hay ámbitos, ¿no? Si nos fijamos la imagen es curiosa, ¿no? Es una visión, esto viene como a posteriori, ¿no? Al principio ya pasamos del análisis al diagnóstico, ¿no? Cómo la vivienda vacía, conforme nos vamos alejando del centro, pues va desapareciendo, ¿no? ¿Eso por qué? Pues tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con la compatibilidad de ese fenómeno con otro, la posibilidad de que esa vivienda pues se haya quedado en barbecho esperando a un mejor momento para rentabilizarla, puede tener que ver con la falta o necesidad de rehabilitación del inmueble, y que en otros ámbitos pues es más sencillo acometerla, pero en barrios históricos consolidados pues es más costoso. En fin, todo eso son visiones que se dan, porque en definitiva el fenómeno de la vivienda vacía, como el fenómeno de la vivienda turística, que tendremos ocasión de verlo también, es un fenómeno radial que conforme nos alejamos de la nuez, del centro de Sevilla, pues se va como disipando, ¿no? Y en los distritos o barrios periféricos pues son fenómenos que no se dan, ¿no? Son cosas curiosas. Aquí lo vemos, ¿no? Como en la parte más central es un fenómeno que está más tostado, más oscuro, más tomado, mientras que conforme se aleja se va enfriando, ¿no? A nivel de barrio, pues, de distrito, perdón, se genera esa información. Cuando esa información la desagregamos a nivel de barrio, pues aquí tenemos, por ejemplo, también hemos hecho una selección, ¿no? Tampoco podemos mostrar ahora mismo los 100 y pico de barrios, pero tenemos el barrio de la Alfalfa, en el que aparecen reflejadas las distintas sesiones censales que lo componen, y esas sesiones censales se han tratado de cualificar pues con su propio código de sesión, lógicamente, y con el número de viviendas. En este caso estamos hablando de personas físicas, sí, personas jurídicas. Seguimos con la cualificación desde el punto de vista de la titularidad, ¿no?, que realmente es una de las cualificaciones de más interés. Y vemos cómo a nivel de sesión censal, la sesión censal es una delimitación geográfica que evoluciona en el tiempo, ¿vale? No es una delimitación estable. En el Ayuntamiento de Sevilla tenemos la fortuna de que hay un equipo de técnicos sensibles a esa realidad, y que con la visión de que ese dato evoluciona en el tiempo ha mantenido de un tiempo ya largo a esta parte la ubicación de las sesiones censales, que van evolucionando en cada censo, generalmente electorales. No son campañas estadísticas que se hacen para delimitación geográfica del territorio a nivel de población. Creo que está en torno a 2.600 personas, 2.500, 2.600. Cuando la población aumenta, el territorio hay que recortarlo para que sean territorios que se acometan desde el punto de vista censal, ¿no? Esas delimitaciones, si tenemos la sensibilidad, como digo, que en este territorio existen, otros no, pues hemos tenido la experiencia de otros ámbitos en los que no se da, y se mantienen dentro de la delimitación de barrios, nos permite dar un salto hacia arriba y quedarnos en los barrios y ver cómo esos barrios en el tiempo, ¿no?, van evolucionando, siendo capaces de desagregarlo no a nivel de parcela, sino a nivel de sesión censal, ¿no? La sesión censal es un dato que recibe información a través del INE, pero que nosotros, si las agregamos, pues generamos no información administrativa a nivel censal, sino información urbana, ¿no?, a nivel de barrio, que sí son datos que generan un conocimiento que más o menos todo el mundo sabe en el barrio en el que vive, ¿no? A lo mejor la sesión no, pero en el barrio sí, ¿no? Esa realidad territorial, lo que tiene que ver con el conocimiento urbano, con el conocimiento del barrio, sí la tenemos. Y esa información nosotros podemos agregarla porque pues, el ayuntamiento ha sido sensible a eso, ¿no? En ese sentido se comparte la información a nivel de sesión censal, que en definitiva es la que estadística comparte también en su IDE, ¿no?, en su infraestructura de datos espaciales, ¿no? Pero esta información que se genera o que se agrega a nivel de sesión censal para que podamos hacer una visión territorial de ámbitos concretos y agregada a nivel de barrio, pues proviene, como hablábamos, de esto, ¿no? Hay unos frikis que están generando la información a este grado de definición, y te permiten ver pues cómo esa titularidad de personas jurídicas sobre el parque residencial vacío, pues se distribuye a nivel de parcela catastral. Eso no viene de una tabla, viene del territorio, ¿no? El territorio es el que te da esa información, ¿no? Y se ve cómo efectivamente, no busquéis vuestra casa, que esto es información protegida, ¿vale? Aparece, ¿verdad?, está grafiado en ese soporte territorial,
pues los inmuebles con una trama de colores en los que efectivamente esa situación no se da, ¿vale? Son inmuebles que están compensados, que son los que son amarillos, ¿vale? El parque amarillo es el parque en el que la vivienda vacía no existe. Hay el mismo número de inmuebles que padrones, por lo tanto, al estar compensado no tenemos fenómeno que considerar. Y conforme se va oscureciendo, pues refleja el número de viviendas secundarias y vacías, suma de los dos, y las vacías, titularidad de personas físicas o de personas jurídicas de cada parcela. Pues este trabajo, pues igualmente, ¿no? Hemos visto los distritos, hemos visto los barrios se componen de secciones censales y las secciones censales se componen de parcelas. Ya no podemos llegar a más grado de definición en un sistema de información geográfica porque resulta que la tercera dimensión todavía no se puede representar en plano. Ya se andará. Vamos, seguro que los chavales de ayer, de Luda son capaces de hacerlo. Vamos recorriendo distintos ámbitos, ¿no? Hemos visto el barrio de la Alfalfa dentro del casco antiguo, nos centramos ahora en el barrio del Arenal, en el que igualmente cómo se distribuye esa casuística en el tejido residencial, ¿no? Este es el barrio de Feria, que igualmente pues es un parque más residente que el Arenal, como hemos visto. ¿Vale? El barrio de San Julián, este es mi barrio. Vale. Ya hemos visto más o menos en qué consiste, ¿no? Cuál es, o sea, de dónde viene, cuál es el origen del trabajo, qué soporte que se da desde el punto de vista normativo, en base a qué definiciones se genera esto, ¿no? Qué fuentes de información son las que se han empleado, cuál es el medio para elaborarla y poderla compartir la que proceda. Y ahora pues ya está bien de diagnóstico y de análisis y tal. ¿Hay alguna conclusión o esto nos lleva a alguna parte o esto tiene alguna utilidad? La utilidad ya se la están dando. Pero las conclusiones que se extraen, ¿no? Después de analizar pues, este volumen de datos, que así a priori parecen pocos, pero no lo son. Son muchos, ¿no? Como decíamos al principio, el antecedente previo de un análisis de esta envergadura es el censo de población y vivienda. Hemos insistido también en la utilidad de generar un dato propio. ¿Por qué un dato propio? Pues ahora mismo se está planificando mucho en materia de vivienda. Hasta ahora realmente se había planificado poco. Se había trabajado mucho o poco, pero planificado nada, ¿no? Si necesitamos planificar porque la escasez de recursos parece que nos orienta a eso, ¿no? Mira, que no hay mal que por bien no venga. Y tenemos la buena intención de generar determinado conocimiento que nos permita acertar o acercarnos a la realidad. La generación de un dato propio te da la garantía de que ese dato lo tienes controlado, sabes de dónde viene, sabes de cuándo es, sabes para qué, dónde está, cómo se distribuye. Pero si tiramos del Censo de Población y Vivienda del 2011, que realmente es el antecedente inmediato de esto, sin pasar, ¿no? Por tirar de nuestro propio padrón, de nuestro propio padrón de impuestos de bienes e inmuebles, de nuestros propios consumos de agua más o menos recientes, y tiramos de un dato, de un trabajo anterior que han hecho otros agentes censales en otro momento donde la realidad era otra, que era 2011, pues nos encontramos con esta realidad, ¿no? En el año 2011, según el Censo de Población y Vivienda, en Sevilla había un 14% de vivienda vacía, que nuestra dinámica demográfica e inmobiliaria ha permitido que se reduzca en el año 2017 a la mitad. Ahora mismo estamos en el término municipal de Sevilla con un índice de deshabitación del 7%. Pero sabemos más cosas, no sabemos solo cuántas había y cuántas hay. Sabemos además que esa absorción del parque desocupado ha tenido en parte una orientación a la vivienda principal y ha tenido otra orientación a la vivienda secundaria. A la vivienda principal, que es a la vivienda que efectivamente está en uso por los hogares de nuestro municipio, y a la vivienda secundaria es a la que efectivamente está en uso, no residencial, pero sí otro uso. En esa vivienda secundaria es en la que se engloba la vivienda con finalidad turística. No todas, ¿vale? También hay mucho conocimiento disperso en torno al fenómeno de la vivienda turística. La vivienda turística, pues, se alquila por habitación o se alquila completa. Y se alquila un fin de semana o se alquila para hacer un intercambio para irte a París, o hay quien efectivamente la tiene alquilada con continuidad. Es necesario acercarse a ese tipo de realidades para generar conocimiento,
Por conocimiento lo orientaremos a lo que nos parezca conveniente, pero es necesario tener un conocimiento previo que requiere de un análisis y un diagnóstico de la realidad y cómo esa realidad se acerca a cada uno de los territorios para no entrar en vaguedades o generar informaciones contradictorias. Entonces, remitiéndonos al antecedente de este diagnóstico, la vivienda vacía en Sevilla se ha reducido a la mitad desde el 2011 al 2018. Ahora mismo los datos disponibles con anterioridad a estos son, como digo, los del 2011. Ya hay un anteproyecto del Censo de Población y Vivienda del 2021, tiene datos publicados y lo que es más importante, más que los datos que tiene publicados, es que tiene publicada la metodología con la que se va a abordar el próximo censo. De utilidad para aquella administración o gestor o responsable público que tenga interés en acercarse a la realidad y tenga limitación para disponer de otros datos más allá de los que genera el censo, es importante destacar que el Censo de Población y Vivienda del 2011 tiene un grado de efectividad importante o más cercano a la realidad cuando tiene que ver con el parque residencial y tiene un grado de efectividad menor cuando tiene que ver con las personas, ¿no? Estamos hablando del Censo de Población y Vivienda. El Censo de Población y Vivienda del 2011 era un censo que partía de un fichero precensal de edificación que efectivamente consistió en un censo total del parque residencial del territorio del Estado español, mientras que el análisis de la población se hizo de forma muestral, ¿no? Por lo tanto, de muestra a censo pues hay como un 90% de diferencia, vamos. Entonces, los datos que se empleen del censo del 2011 que tengan que ver con el parque residencial son datos que probablemente y por desgracia pues habrán variado poco del 2011 hasta ahora, lo que tenga que ver con necesidades de rehabilitación, con el grado de accesibilidad. Se ha promovido poco, se ha construido poco, por lo tanto las carencias que existían entonces seguirán existiendo porque efectivamente se ha rehabilitado poco. Pero lo que tiene que ver con la población o lo que tiene que ver con el uso de ese parque residencial, como estamos viendo en el caso de Sevilla, y más en núcleos urbanos grandes, probablemente en núcleos urbanos de menor tamaño, esas dinámicas sociodemográficas pues tienen menor incidencia, ¿no? En la trazabilidad, ¿no? En el desarrollo y la evolución de ese uso. En núcleos urbanos grandes, ciudades intermedias, ciudades grandes, la incidencia de ese dato pues es una incidencia que puede generar errores desde el punto de vista de la planificación. En función de la evolución, como hemos visto, del censo de población, se pueden extraer tres conclusiones. Bueno, son más bien dos conclusiones y una consideración de interés, ¿no? La consideración de interés es que, según los expertos son la gente que estudia, que ha estudiado, vamos, la gente que ha estudiado antes, el parque residencial, desde el punto de vista de la dinámica inmobiliaria, requiere de un stock técnico de rotación para que efectivamente ese ejercicio se pueda desarrollar, ¿no? Si tú, yo qué sé, si a ti resulta que tú eres de los afortunados que te va a caducar el contrato de alquiler, ¿no? Según la última reforma y tienes que buscar todo el piso y vives en el centro, pues tienes un problema. Tienes un problema porque hay poca vivienda disponible o la que es disponible está destinada a otro uso. Es necesario un parque vacío, un stock técnico que se llama en rotación para que tú puedas cambiar de piso cuando tienes 4 hijos o tus hijos se emancipan o una persona se queda viuda, soltera o un hogar crece o decrece. Necesitamos adaptar nuestras necesidades a un piso nuevo y necesitamos pisos en rotación, ¿no? Pisos en rotación, unos se van quedando libres, otros se van ocupando. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Cuando el parque residencial tiene mucho parque deshabitado, tenemos un problema, y cuando el parque residencial tiene poco parque deshabitado, tenemos otro problema. Son distintos, pero los dos son problemas, ¿no? Como las vitaminas. Totalmente. Lo razonable, según los expertos, es en torno al 4 o el 5%. Nosotros ahora mismo en Sevilla estamos en torno al 7%. Hay ámbitos en los que efectivamente, como el centro histórico, estamos en torno al 11%, es más gravoso, y hay ámbitos en los que estamos por abajo. Si nos acercáramos a la realidad de Barcelona, ¿no? Hace poco sacaron ellos también las conclusiones de un informe que han hecho de la vivienda vacía. Parece ser que tienen un problema, yo no me lo creo, pero parece ser que tienen un problema, porque están hablando de que tienen un parque vacío en torno al 1,5%. También es un previo, ¿no? Digamos, es una acción también como censal. Han extrapolado determinados barrios al resultado general. Pero o sea, si tienen realmente un 1,5%, pues tienen un problema grande, porque la carencia de vivienda libre pues genera Tensiones. muchas, ¿no? Y variadas. Y como las dos conclusiones así más destacables, ¿no? Lo que hablábamos antes.
parte de la vivienda vacía, en torno al 3%, se ha orientado a la vivienda principal. En Sevilla la tendencia a nivel demográfico es que la población se estanca, no crecemos en población, pero los hogares sí crecen, ¿vale? Y el número de hogares que crecen tiene que ver con las distintas formas en las que esos hogares se van generando. Por lo tanto, en definitiva, la planificación en materia de vivienda tiene que ver con los hogares más que con las personas, ¿no? Porque las personas al final son agrupadas y demandan vivienda de forma agrupada. Los hogares crecen y hay un 3% del 2011 al 18, que ha subido parte de ese parque residencial, y otro parque que se ha movilizado la vivienda con finalidad turística, con todas sus variables, matices y consideraciones que hacen en torno a la vivienda turística, ¿vale? Que, ¿verdad? El objeto de este trabajo no era la vivienda turística, sino la vacía. Hemos hecho un repaso por la turística, por lo que tenga que ver o por lo que incida en ese espacio, y así queda recogido. Y ya está, ¿no? Ya está, yo por mí voy a dar paso a los demás. Está siendo muy modesto. La verdad que el trabajo es muy profundo también con respecto a la vivienda turística. También pasa exactamente igual. Hombre, hay que enfocarlo en el momento en el cual se han obtenido los datos. Los datos son realmente de 2016, ¿no? Algunos, entre los 17. Todo está fotografiado en un momento determinado y al final hay que cruzar esos datos y luego pues iremos actualizando, como ha dicho Mario, que el objetivo es seguir teniendo esta información de manera dinámica que anualmente o semestralmente, seguramente anualmente, pues vayamos actualizando para ir conociendo qué está pasando con el territorio. Creo que aunque realmente no podemos compartir toda la información de la que disponemos, lamentablemente, pero sí, no por eso deja de ser una herramienta fundamental para que desde las administraciones públicas se puedan activar políticas que vayan dirigidas para conseguir unos objetivos más claros y más precisos, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo está ahí, está hecho, es maravilloso, creo que han realizado una labor excelente, ¿no? Y animo a todo el mundo a que haga su censo de viviendas vacías, sobre todo en aquellos territorios como Sevilla, que realmente ahora mismo no tenemos un problema grave, aunque estamos en la senda de tenerlo, y que tener este conocimiento nos puede permitir establecer los límites para que no lleguemos a tener ese problema dentro de las competencias que tenemos como administración local, que hay que recordar que son las que son, ¿eh? Hay veces que queremos hacer cosas y luego pues no tiene sentido porque son brindis al sol, como cuando hablamos de si la vivienda es un recurso o no es un recurso, si está sometida a la ley del mercado o no está sometida a la ley del mercado. En España están sometidas a la ley del mercado. Cuando cambie eso por alguna ley estatal, pues entraremos a gestionar el sistema de otra manera. Yo creo que debemos ceñirnos a nuestra legislación, a nuestra normativa, porque es la forma de obtener resultados. Si no, lo que hacemos es chocarnos contra una realidad que es la que es, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Mario, por tu exposición. Yo, si me permitís, voy a dar paso a los siguientes ponentes para que luego al final podamos abrir un debate que supongo que se iniciará profuso, ¿vale? Pues continúa María Ángeles Córdoba. Bueno, buenos días. Como ha dicho el gerente, yo soy María Ángeles Córdoba, la responsable de la sección comercial de Envisesa. Para los que no seáis de Envisesa, en esta sección nos encargamos de la adjudicación de las viviendas, tanto en venta como en alquiler, además de muchas otras funciones, y ahora mismo en concreto de gestionar estos programas de captación de vivienda de los que vamos a hablar ahora en un ratito. Siguiendo con lo que nos ha estado contando Mario, con la información tan interesante que nos ha dado, pues como os he puesto aquí, nos encontramos en Sevilla con una doble realidad. Pone problemática, pero me gusta más llamarlo realidad, que es que por un lado encontramos que el 7% de las viviendas de la ciudad están vacías y por otro que hay numerosas familias, unidades familiares que tienen necesidad de acceder a una vivienda. Tenemos familias que proceden de desalojo, que tienen de desahucios, que tienen ahora mismo que están en situaciones de exclusión social. Nos aportan estos listados desde el área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, con los que trabajamos muy íntimamente.
Y bueno, realmente ahora mismo es difícil dar respuesta a la necesidad habitacional de todas estas familias. El dato, además, más concreto, aunque no estén todos en esta situación de vulnerabilidad de las familias o las unidades familiares o las personas que necesitan vivienda, lo tenemos nosotros a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, que, como sabéis, es un organismo municipal del Ayuntamiento, pero que se gestiona a través de Envisesa. Aquí tenemos al responsable, a nuestro compañero Valentín. Los datos que se sacan, los datos actualizados de este registro, es que actualmente hay unas 11.000 inscripciones activas, ¿vale?, de las que 5.000 aproximadamente son familias o personas interesadas en comprar vivienda y el resto en alquilar o alquilar con opción a compra, ¿vale? Ese es el dato del que partimos actualmente. Entonces os decía que tenemos una doble problemática o una doble realidad, porque realmente ahora mismo con todos los cambios en la política de vivienda que ha habido desde el tema de la crisis, estas viviendas vacías que nos encontramos en la ciudad, que como nos ha dicho Mario, no son muchas, se ha reducido desde 2011, este 7%, lo vamos a utilizar, o se está intentando desde Envisesa utilizar como recurso para dar respuesta a estas familias o a estas unidades familiares, ¿vale? En este contexto y cumpliendo los mandatos incluidos en el pleno del Ayuntamiento de 24 de marzo de 2015, que ya he mencionado también, de noviembre de 2015, que también ha mencionado Mario, el pasado mes de octubre Envisesa aprobó... el Consejo de Administración de Envisesa aprobó la estrategia de ampliación urgente del parque público de vivienda. Os digo un poquito lo que contenía para que pasemos ya directamente al tema de la captación. En primer lugar, el programa de nueva construcción y rehabilitación de viviendas, que pretende construir unas 545 viviendas partiendo de inmuebles, de suelo o de recursos de titularidad municipal. Luego, el refuerzo de viviendas a través del protocolo de recuperación de viviendas vacías y la permuta con la modalidad de reloj simultáneo. De ambos programas nos va a hablar a continuación mi compañera Eva Cristóbal. La famosa permuta de Ramón Carande, que ha sido muy interesante para nuestra empresa y que ahora en el mes de marzo se ha aprobado. Se ha llevado a cabo la enajenación mediante permuta de la parcela de Envisesa Cita en Ramón Carande, a cambio de la cual hemos recibido inmuebles, hemos recibido suelo y hemos recibido un importante montante económico que ahora, como os voy a contar, nos sirve para llevar a cabo este programa de captación de vivienda. Y por último, el tema que nos ocupa, que es el programa de captación de vivienda ociosa, tanto en alquiler como en venta, ¿vale? Estos programas han sido aprobados por el Consejo de Administración de la entidad, el de alquiler el 24 de marzo del 2017 y el de compra el 29 de diciembre de 2017. El de alquiler tiene ya más recorrido y estamos trabajando de forma más activa con él porque aparte no tiene plazo, no finaliza el plazo de presentación de solicitudes, se pueden ir incorporando viviendas a medida que nos lo van solicitando y ahora os contaré un poquito, nos pararemos un poquito más en él. Y sin embargo, el de compra ha sido a través de un procedimiento de contratación pública, que el plazo para presentación de ofertas se ha cerrado el pasado 2 de abril y está ahora mismo en pleno procedimiento de estudio de solicitudes, de adjudicación. Entonces, bueno, vamos a ver un poco en el estado que está, pero le queda un poquito de recorrido todavía, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de ambos programas? Bueno, pues el objetivo de ambos programas, como hemos dicho, es ampliar el parque público de viviendas gestionados por Envisesa o propiedad de Envisesa a través de la creación de una bolsa de viviendas de propiedad privada que están vacías para ponerlas en el mercado, para que sean incorporadas al mercado de arrendamiento, ¿vale? Y serán gestionados por Envisesa. Se satisface así las necesidades de estas familias de las que hemos hablado, que no tienen acceso ahora mismo a vivienda porque no tenemos viviendas disponibles, y además reporta un beneficio económico para los propietarios, tanto en el tema del alquiler como en el tema de la venta. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, pues obvia, en el tema de la venta las viviendas pasan directamente a ser patrimonio, de forma definitiva, a ser patrimonio de la entidad, y en el tema del alquiler, sin embargo, es una cesión por un plazo de 3 años, ¿vale? ¿Quiénes son los interesados en acudir a nosotros? Diréis, ¿y por qué no van a una inmobiliaria? ¿O por qué no lo hacen ellos solos? ¿Por qué no van al mercado libre? Bueno, pues
ahí están las ventajas que se dan desde Envisesa, ¿vale? Nos encontramos en el caso de la compra a personas o a familias que por falta de tiempo, por falta de conocimiento o por falta de recursos para acometer las reformas que necesiten estas viviendas, no pueden ponerla a la venta. Y en concreto, en el tema de la compra, además, nos encontramos, y como nos ha estado comentando Mario, con muchas viviendas que son titularidad de personas jurídicas, como sabemos, las entidades financieras, que con todo este tema de la crisis se han visto con muchos inmuebles y que les cuesta sacarlo al mercado. Entonces también les ha parecido bastante interesante esta vía nuestra del tema de la captación de viviendas. En el tema del alquiler, bueno, pues el tema del alquiler con más motivo, ¿no? Sabemos todos que hay mucha gente que tiene miedo a que no le paguen, a que no pueda recuperar la vivienda, a que la vivienda se la destrocen, y también hay un tema muy interesante, es que no tienen dinero o no tienen recursos para hacerle los arreglos pertinentes a estas viviendas para poder ponerla en alquiler. Pues bien, Envisesa, con los límites que veremos a continuación, se permite una cierta financiación de estos arreglos y reformas. Esa es la parte más interesante de ambos programas. La finalidad, pues como hemos dicho, se convierten las viviendas vacías en hogares, damos una finalidad social a estas viviendas y además reporta beneficio económico y ayuda a los propietarios. Ese no lo habíamos dado. Vale. Vamos a pararnos en concreto en el caso a analizar el programa de captación de viviendas en alquiler. Lo estamos llevando ya desde residencial, están aquí algunos compañeros de los que lo llevan directamente y la verdad que está teniendo buena acogida. Hubo una campaña publicitaria muy interesante que se hizo en el mes de julio, se ha repetido ahora en el mes de enero y bajo el lema Sevilla llena, ganamos todo, pues se han puesto en marcha este programa en concreto en el de alquiler. El objetivo, pues lo hemos visto, ampliar el parque público de viviendas gestionado por Envisesa mediante la creación de esta bolsa de vivienda para incorporarla al mercado inmobiliario. ¿Cuál es la característica principal que yo destacaría de este programa que lo diferencia de otros programas que hay en otras comunidades autónomas y y con otros programas que se han intentado ya desde en Sevilla o en otras ocasiones? Bueno, pues la diferencia principal es que Envisesa no es un intermediario. En el caso del alquiler, Envisesa se convierte en arrendatario en la relación jurídica con el propietario, ¿vale? Entonces, Envisesa es garante del pago, de la devolución, de la conservación de la vivienda. Entonces podemos distinguir, como veis ahí, dos relaciones jurídicas completamente diferenciadas. La que hay entre el propietario y Envisesa y la que hay posteriormente entre Envisesa y el inquilino final, que como ahora veremos es el que nos propone la Comisión Técnica de la Vivienda y que normalmente son personas de colectivos especialmente vulnerables. Por tanto, Envisesa es garante del pago, de la devolución de la vivienda, de la conservación del Estado y esto pues da mucha tranquilidad, ¿vale? Es lo que más nos ponen en conocimiento nuestros inquilinos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas viviendas? Pues bien, tiene que estar en término municipal de Sevilla. Todavía no somos Envisesa Metropolitana, aunque ayer el alcalde nos dijo que era un proyecto muy interesante, la verdad es que es ambicioso e interesante, pero todavía no hemos llegado a eso, todavía somos municipal solo. Salvo las zonas que se declaren como saturadas por Envisesa que se publicarán en la web. Todavía, como estoy diciendo, esto tiene un recorrido de casi un año, no hemos declarado ninguna zona saturada. Cuando llegue el momento que se vean que son muchas las viviendas de determinados barrios, determinados distritos, pues se publicarán y esas viviendas o quedarán en espera hasta que llegue un momento más acorde o simplemente se rechazarán, ¿vale? Tienen que cumplir todos los requisitos legales para ser alquiladas, la normativa de la Ley de Arrendamiento Urbano que permita su uso como vivienda, es decir, que no me pueden ofertar un local comercial, evidentemente. Tiene que cumplir la normativa de vivienda protegida. Aquí nos estamos encontrando algunos problemas porque hay mucha gente que nos ofrece la vivienda protegida. La vivienda protegida, como sabéis, no se puede alquilar, salvo excepciones y autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía. En este punto nos estamos encontrando un poco de problema porque no se gestionan las autorizaciones, porque cuando llegan a la Junta hay un poco todavía de que no está aclarado el que se le alquile, el que se le vaya a alquilar a una entidad en vez de a una persona física inscrita en el registro de demandantes.
Entonces, bueno, eso es un poco el inconveniente mayor que nos encontramos. Luego las viviendas tienen que estar vacías, ni arrendadas ni ocupadas, pueden ser de segunda mano o de nueva construcción, no deben haber causado baja en este programa anteriormente por causa imputable al propietario, tiene que estar en condiciones básicas de habitabilidad, cumplir toda la normativa exigida por el PO, las ordenanzas municipales, tiene que tener legalizados los suministros de agua, electricidad, luz, gas, conforme a la normativa vigente. Nos hemos encontrado casos que tienen dado de alta los suministros, sin embargo, cuando hay que hacer cualquier cambio con ellos, nos damos cuenta que cuando viene la empresa suministradora no están ya al día y están que hay que volver a actualizar esto conforme a las normativas vigentes. Bueno, pues esto intentamos desde Envisesa, cuando van nuestros técnicos, que esté comprobado para que todos los suministros estén conforme a la normativa. La cocina y el baño deben estar acordes para su uso como tales. Y en el tema de muebles, que muchos interesados nos piden información, se ha dejado abierto en el programa. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchas familias que tienen las viviendas con determinados muebles que no saben qué hacer con ellos o que no les interesa en un principio sacarlo. Entonces, el acuerdo al que llegamos es que si al inquilino final le van a interesar estos muebles, pues los vamos a dejar ahí sin ningún problema, se hará algún tipo de inventario y se determinará cómo se va a valorar el deterioro de los mismos. Y si al inquilino final no le interesa, el propietario tiene la obligación, que se lo dejamos por escrito, de sacar esos muebles de ahí y dejarnos la vivienda vacía. Pero bueno, se deja como para un momento posterior, ¿vale? Luego tiene que tener la vivienda contratada al seguro multirriesgo y tiene que tener como mínimo 2 habitaciones. Las de 2 habitaciones tienen que tener 50 metros construidos como mínimo, las de 3, 70 metros y a partir de 3, 80 metros, ¿vale? La experiencia que estamos teniendo es que las viviendas que nos ofrecen son bastante pequeñitas. ¿Qué nos puede pasar cuando vienen y nos solicitan incorporar las viviendas al programa? Bueno, pues nos puede pasar que la vivienda cumpla con algún requisito, si es algún requisito legal, algún requisito de papeles, algún certificado, algo de arreglar algo en la titularidad, se pone en conocimiento de los titulares y se le da un plazo para que lo subsanen. ¿Qué pasa si son deficiencias de carácter, o sea, que tienen que hacerle obra a la vivienda, o sea, ponerla acorde para que sea habitable o porque realmente tiene una situación en la que no puede entrar nadie a vivir en esa situación? Pues entonces Envisesa le informa que puede hacerlo Envisesa quitándoselo luego de las rentas a abonar, con un máximo de una anualidad. Como ahora veremos, Envisesa el máximo que ha establecido para pagar por las viviendas son 450 euros. Entonces, una anualidad son 5.400. Si las obras que necesita esa vivienda para incorporarse a nuestro programa superan este importe, la vivienda en principio no es apta para incorporarse, queda rechazada. ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo? Bueno, realmente se habla mucho con los interesados, se habla mucho con las personas que quieren integrarla en nuestro programa y algunas veces pues ellos se hacen cargo de una parte y Envisesa de otra, o nos dicen, bueno, en 3 meses creo que arreglaré la parte más gorda y luego la otra tú me la retienes de la renta a pagar. O sea que más o menos con el tema de los arreglos y la parte que Envisesa abona se está viendo como algo muy, muy ventajoso. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los propietarios para ofertarnos las viviendas? Bueno, pues deben ser el dueño de la vivienda, tiene que tener pleno dominio de la misma, no puede haber ninguna carga, limitación sobre el uso de la vivienda. En el caso de que sean varios propietarios, tienen que contar con la autorización de todos tienen que firmar la solicitud. Y en el caso de que sean personas jurídicas, necesitamos el acuerdo del órgano rector en el que autoriza la puesta a disposición de la vivienda para el programa y nos aportarán los poderes que estén vigentes y toda la documentación que se solicita, ¿no? En todo caso, se exige que estén al corriente en los pagos de la comunidad de propietarios y en el IBI, ¿vale? Eso siempre será un gasto, como ahora veremos, del propietario, el resto de obligaciones fiscales, al día en la comunidad y al día en el IBI. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, como he estado contando, solicitan, nos presentan la documentación en los impresos, que bueno, esto todo lo tenéis en nuestra web y se pueden ver tanto las solicitudes como las condiciones y todo. En la solicitud, además de todos los datos que tiene que constar de la vivienda, se pide una información adicional que es cuánto opina cada propietario que se debe pagar por su vivienda. Esta opinión no es vinculante, pero este importe no es vinculante, pero bueno, nos interesa saber la opinión que cada propietario tiene sobre su vivienda, o sea, el importe que él cree que le deben pagar.
Luego, por supuesto, se le informa que lo que Envisesa paga como un máximo de 450 euros y bueno, se negocia en la medida que se puede y la verdad que con los precios también estamos teniendo suerte porque la gente más o menos entiende cuando se le explica por qué se ponen esos precios. Nos aportan toda la documentación necesaria, que bueno, como veis ahí, el DNI, si es persona jurídica lo que hemos dicho, el certificado de catastro, la nota simple, el certificado de eficiencia energética, que hay mucha gente que no lo tiene y se le da la opción de que se le facilite desde Envisesa, que además es gratis, o sea que la mayoría de la gente nos lo pide a nosotros. Luego se pide el empadronamiento negativo. Mucha gente no entiende lo que es el empadronamiento negativo y vienen, oye, es que esto donde lo pido, se pide igual en el padrón y simplemente certifica que esa vivienda está vacía, ¿vale? Nos dice que no hay nadie empadronado en la vivienda. Luego tienen que traernos la última factura de los suministros pagadas y, como hemos dicho, el certificado del presidente de la comunidad de que está al día en todos los pagos. A partir de aquí, nuestros técnicos, una vez que verificamos la documentación que está toda correcta, o bien nos ponemos en contacto con ellos y le damos un plazo para subsanar el papeleo que falte, y una vez que tengamos todo, es cuando nuestros técnicos contactan con estas familias y van a visitar la vivienda. Nuestros técnicos emitirán un informe, favorable o desfavorable, que son deficiencias que se pueden subsanar en 15 días, igualmente se les comunica a ellos que no, pues entonces se emite el informe diciendo el importe que van a necesitar estos arreglos. Y se dirá que, como hemos dicho, que se descuentan de la renta. Una vez que tenemos estos informes por parte de los técnicos, hacemos otro informe validando esta información y valorando esta información técnica por parte de Residencial, ¿vale? Es entonces cuando pasa al coordinador de gestión y al director gerente, cuando se le da el ok al importe que se le va a pagar a este señor, a la situación de la vivienda, a aceptar o no la vivienda en las condiciones que está, a los arreglos que nos ha propuesto el técnico. Una vez que tenemos esto, nos ponemos en contacto con el propietario, él tiene un plazo de 15 días para responder, que lo acepta, pues fenomenal, ya se aprueba en la Comisión Ejecutiva de Envisesa. Que no lo acepta, bueno, pues entramos ahí en una negociación que normalmente al final siempre va por el tema de los importes para arreglo, poco más. ¿Que es rechazada la vivienda y se le comunica? Pues tiene 10 días para alegaciones y bueno, si es algo que no se puede subsanar, pues quedará fuera y si es algo subsanable, la verdad que somos flexibles en cuanto a los plazos y se le permite aportar la documentación o hacer los arreglos que se estimen pertinentes, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones de la incorporación al programa? Una vez que está aprobado, como hemos dicho, por la Comisión Ejecutiva de Envisesa. Tenemos dos momentos. La incorporación en sí, el momento en el que Envisesa contrata con el propietario y el segundo momento en el que Envisesa firma un contrato de arrendamiento con el inquilino final, ¿vale? Vamos a distinguir estos momentos. En principio, pues las condiciones de incorporación al programa, se firma con Envisesa un contrato de cesión de uso por un periodo de 3 años. ¿Vale? En ese contrato se establecen las obligaciones y derechos de cada uno y ese es el momento de la entrega de llave y la entrega de la vivienda. Las condiciones, como hemos dicho, son por 3 años, la cesión es por 3 años, la contraprestación máxima, como hemos visto, son 450 euros. A partir de ahí, en el caso de que nuestros técnicos consideren que por la zona, la ubicación, las características de la vivienda, pues tiene que ser a menos, se hará una propuesta inferior. ¿Vale? Están todos entrando entre 400 y 450 euros. ¿Quién abona esta cantidad? Pues lo que os he dicho que interesa tanto, la abona directamente Envisesa, es decir, el propietario no se ve con la inseguridad de quién va a ser el inquilino final o qué situación, qué solvencia va a tener, sino que es Envisesa la que está garantizando este pago. Se paga mensualmente desde Envisesa y este importe será revisable anualmente conforme al índice de garantía de competitividad. ¿Vale? ¿Cuáles son los gastos que en este documento se establecen que le corresponden al propietario? Como hemos dicho, los gastos ordinarios y extraordinarios de la comunidad, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, la tasa de entrada de vehículo en el caso que lo haya y el seguro multirriesgo. Estos son los gastos del propietario. No se pueden cobrar ningún tipo de sobreprecio ni cantidades por el servicio por parte de la propiedad. Es decir, aquí no hay comisiones ni hay intermediación de ningún tipo. Eso se les deja claro también y lo pone en toda la documentación. Y por último, en este documento que se firma entre el propietario y Envisesa, va la aceptación expresa del propietario de que Envisesa realice el subarriendo posterior al inquilino que
determine, que asigne la Comisión Técnica de la Vivienda. La Comisión Técnica de la Vivienda es otro organismo que sea, bueno, no es un organismo, la comisión que se ha creado conforme a los mandatos del Pleno de 24 de noviembre de 2015, de que es parte aquí nuestra compañera Eva Cristóbal, que tiene su sede allí en la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda y que está compuesta por, además de por Envisesa, por parte del personal del área de bienestar social y empleo del Ayuntamiento de Sevilla y de la Gerencia de Urbanismo. Se encargan, bueno, de valorar los expedientes, los informes de excepcionalidad, darle prioridad a uno a otro, de hacer un seguimiento a las familias que entran en nuestras viviendas, ¿vale? Pues esta comisión es la que nos dice las familias que van a ir a estas viviendas de captación y el propietario lo sabe porque lo acepta en este documento. Luego, como hemos dicho, una cosa es la relación de Envisesa con el propietario y otra la relación de Envisesa con el inquilino, ¿vale? Envisesa con el inquilino firmará un contrato de arrendamiento que, como hemos dicho, a las familias que se adjudiquen a través de la Comisión Técnica de la Vivienda. El contrato se firma, bueno, conforme a la Ley de Arrendamiento Urbano, por un año, con un máximo prorrogable de 3, como sabéis que se modificó en 2013 la norma. El precio del alquiler, ¿quién lo establece? Bueno, pues lo establece Envisesa asimilándolo a algún plan de vivienda. En este caso, se ha determinado que se asimilen al régimen, a las viviendas de régimen especial y alojamiento protegido que se establece en el Plan Autonómico 2016-2020. Con el precio metro cuadrado que se establece en este plan y la vivienda que estamos teniendo, los precios aproximados que se le ponen a los inquilinos van entre los 150 y los 200 euros. ¿Qué pasa si estos inquilinos, con la problemática que hemos dicho que tienen, no tienen ni siquiera para pagar estas cantidades? Bueno, pues es el área de bienestar social el que determinará qué cuantía abona el inquilino y qué cuantía se pagan ellos a través de las ayudas sociales que están ahora mismo aprobadas, ¿vale? La gestión de estas ayudas se hace también a través de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda, conforme a un convenio que se firmó entre Envisesa y el Ayuntamiento, y hay un protocolo actualmente, que es el Protocolo de Protección a Familias con Pocos Recursos, que establece cómo se gestionan estas ayudas. Bueno, pues este pago del inquilino a Envisesa va a través del mismo. ¿Vamos bien de tiempo? Voy regular, venga, vale, voy rápido ya. Bueno, además deciros que en el contrato se incluye la aceptación por parte del inquilino de que los técnicos de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda o en quien esto delegue vayan a hacer las comprobaciones pertinentes de que están cumpliendo con sus obligaciones, y además se les firma que están sujetos al régimen de comunidad y al protocolo de convivencia de viviendas de Envisesa que se aprobó el 21 de marzo de 2016 y que, bueno, establece un régimen de sanciones que van de menor a mayor, llegando algunas incluso a provocar la resolución del contrato si no se cumplen estas normas de convivencia. ¿Qué pasa si la vivienda se queda vacía antes de los 3 años? Envisesa comunica al propietario que la vivienda está vacía, salvo casos excepcionales que nos digan que necesita recuperar la vivienda, lo que se hace es que se vuelve a adjudicar a través de la Comisión Técnica de la Vivienda y el propietario nos firma una prórroga hasta que se pueda garantizar que el inquilino se va a llevar 3 años en la vivienda, ¿vale? Necesitamos que nos firme esa aceptación expresa. Bueno, la baja en el programa se da o bien porque lo solicite, porque finalice el plazo, porque se incumpla alguno de los requisitos por parte del propietario o porque deje de cumplirlo en la vivienda por algún caso y, bueno, y como hemos dicho, porque el inquilino no cumpla con la obligación de dejar que los técnicos de la OMDV, la Oficina Municipal de Derecho a la Vivienda, hagan las comprobaciones oportunas. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido hasta la fecha? Pues los resultados son bastante interesantes. Hemos abierto en total 14 expedientes hasta el final, es decir, 14 expedientes en los que nuestros técnicos han ido a tasar, se tiene toda la documentación completa, se han conocido las viviendas. De estos 14 expedientes, 4 están ya incorporados a la gestión por parte de Envisesa y arrendados a familias con necesidades de las que nos ha propuesto la Comisión Técnica de Vivienda, que están funcionando muy bien.
Dos nuevas viviendas se incorporan a partir de la próxima comisión ejecutiva, que creo que es ahora el 4 de mayo, y el resto están con tramitación de papeleo o de que los técnicos han visto alguna deficiencia y la están comunicando. Entre todas las informaciones telefónicas, documentación que nos están dejando, presencial, aproximadamente hemos atendido a unos 70 interesados. Yo soy bastante optimista y el programa me gusta y me parece muy ventajoso, y yo aspiro a que tenemos ahora mismo esas 14 ahí y que de aquí a final de año podamos tener unas 30 con tranquilidad alquiladas, ¿vale? Esa es mi idea. Voy a deciros por encima un poquito el de venta, que bueno, que me voy a parar menos porque además me están riñendo y además porque además está el procedimiento ahora mismo abierto, o sea que es por deciros un poco cómo han sido los antecedentes. Bueno, pues en este programa el objetivo es el mismo como hemos dicho antes, crear una bolsa de vivienda de propiedad que vienen de propiedad privada. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, pues las viviendas no pueden superar la cuantía de 98.000 euros. El presupuesto inicial que había para esta vivienda eran de 200.000 euros, presupuesto propio de Envisesa. A raíz de la enajenación de la parcela de Ramón Carande, como os he dicho antes, el Consejo de Administración en el mes de marzo ha aprobado destinar 1.300.000 euros para este programa también. Por lo tanto, ahora mismo se dispone de 1,5 millón, ¿vale? Con este 1,5 millones aspiramos a comprar el mayor número de viviendas posible. Se ha hecho a través de un procedimiento de contratación de libre concurrencia. El plazo ha estado abierto del 31 de enero hasta el pasado 2 de abril. Y el próximo viernes está prevista que se reúna por primera vez la mesa de contratación. Bueno, una vez que se reúnan, voy a ser un poquito rápida, una vez que se reúnan, que habrán el sobre 1 con la documentación técnica y documentación identificativa, el sobre 2 con la oferta económica, vayan nuestros técnicos a tasar y se tenga claro el tema de la vivienda. Aspiramos a que antes del verano estén escrituradas el mayor número de viviendas posible. Deciros solamente por encima, una característica importante es que si falta algún requisito en esta vivienda o no cumplen, o necesitan algún arreglo, Envisesa financia hasta el 50% del importe de tasación con un límite de 25.000 euros, ¿vale? Esto es lo que le hace más interesante. Bueno, los requisitos de la vivienda son prácticamente los que hemos estado viendo, la normativa y tal, la documentación que se tiene que presentar. Todo esto lo tenéis en nuestra web, que está colgado el pliego, pero bueno, ya está cerrado el plazo. Y en cuanto a los resultados provisionales que hay, deciros que se han presentado 34 licitadores, de los que sabemos que uno es una persona jurídica. Le damos rápido para terminar. Sabemos que es persona jurídica, 33 son personas físicas. Creemos, por la información que tenemos, que va a ser alrededor de 60 viviendas lo que nos ofertan. Y cuando esté todo el procedimiento finalizado, aspiramos a que antes de verano empecemos a escriturar la vivienda, que con los presupuestos que tenemos y lo que creemos que nos han ofertado serán entre 25 y 30 viviendas, siendo también optimistas, ¿vale? Os dejo, que tiene que hablar mi compañera Eva Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, ahora voy a dejar con Eva Cristóbal, pero antes quería yo hacer un par de puntualizaciones, ¿no? El programa de captación de viviendas en compra está siendo realizado no solamente por Envisesa, sino también por diferentes áreas del ayuntamiento. El área de patrimonio también tiene un presupuesto de 1.200.000 euros, que está a su vez dirigiendo la compra de viviendas para otra línea, para luego entendemos que la gestión será luego de Envisesa a través del patrimonio municipal del suelo. Y a su vez la Gerencia de Urbanismo también tiene en su presupuesto la compra de viviendas. Es una triple estrategia que esperemos que dé resultado ya, para que nosotros terminaremos antes del verano, a continuación entrará patrimonio y luego pues se activará la Gerencia de Urbanismo. En total llevamos ya, pues bueno, aparte con Ramón Carande, pues llevamos 63 viviendas que vamos a escriturar en cuando terminemos todo el proceso de papeleo, ¿no? Básicamente. 63 viviendas que suponen una inversión de en torno a 6,5 millones de euros. Aparte, 1,5 millones adicional que hemos destinado para la compra mediante un procedimiento abierto.
y luego pues los otros partidas presupuestarias que están previstas en patrimonio y en gerencia de urbanismo. O sea que estamos hablando pues de casi 10 millones de euros que este ayuntamiento está poniendo encima de la mesa para comprar viviendas en el sector privado. Por otro lado, con respecto a la captación de viviendas en alquiler, la realidad que tenemos es que hemos establecido un procedimiento muy garantista para no influir o influir pero en el mercado de alquiler, pero de una manera que no produzca inflación, ¿no? Entonces, eso significa que nosotros no estamos dando ayuda al inquilino ni al propietario, sino que lo que estamos haciendo es comprobando, captando esas viviendas en un mercado de alquiler normal, estableciendo cuál es el precio justo que se deben abonar mediante una tasación previa, y a partir de esa tasación se hace una oferta al inquilino independientemente de la oferta que ellos hayan realizado. Porque hacemos esto para precisamente evitar que se produzca una alteración por nuestra acción del mercado de alquiler, ¿vale? Entonces, ese proceso es muy complejo, pero entendemos que es la mejor manera de, bueno, de garantizar que no perjudicamos al sistema y al mercado. Gracias. Bueno, Eva. Ok, cambiarme. Yo te lo cambio. ¿Tú me lo cambias? Bueno, buenos días, soy Eva Cristóbal, soy la responsable de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. Yo voy a hablar muy brevemente, porque me han dejado muy poquito tiempo, no me han dejado nada, de dos programas de captación de viviendas vacías que llevamos en la Oficina Municipal, que son, digamos, las hermanitas pequeñas de los que ha estado explicando María Ángeles, pero no por ello son menos importantes. Son, por una parte, el protocolo de recuperación de viviendas vacías y, por otra parte, el protocolo de permuta. El protocolo de permuta en una de sus variantes, ¿vale? Bueno, el protocolo de recuperación de viviendas vacías fue aprobado por la Comisión Ejecutiva de Envisesa el 17 de mayo del 2016, lleva, por lo tanto, bastante recorrido, casi 2 años, y en él se establecían unas normas de actuación para la recuperación rápida y efectiva de viviendas propiedad de Envisesa que tiene cedidas en arrendamiento, pero que no son ocupadas por sus inquilinos como domicilio habitual y permanente. Esto, tal y como he dicho, pues básicamente lo que se pretendía con ello era hacer una recuperación efectiva y rápida de esas viviendas. ¿Qué base legal tiene? Pues tenemos prácticamente no solamente pues que las personas o nuestros inquilinos que no ocupaban la vivienda como domicilio habitual y permanente incumplían una de las cláusulas de su contrato de arrendamiento. En todos los contratos de arrendamiento de Envisesa, al ser vivienda protegida, se establece esa obligación de ocuparla como domicilio habitual y permanente y no como segunda residencia ni para otro uso. Y además dábamos cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 11 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que también establece esta obligación. ¿Qué pasa? Que cuando una vivienda protegida se encuentra vacía, quiere decir que el inquilino o el arrendatario ha cubierto su necesidad de vivienda de otra manera. Esa vivienda está vacía y, como la obligación de los poderes públicos es garantizar que las viviendas públicas estén ocupadas, teníamos que recuperar esas viviendas inmediatamente para que vuelvan otra vez al circuito de adjudicación a familias que realmente lo necesitan. He destacado ahí fundamentalmente el informe del Defensor del Pueblo del año 2013, porque en él se incidió mucho en la existencia de un parque de vivienda pública que se encontraba vacía e incluso se detectaba cuáles eran las causas del hecho de estar vacía. Una de ellas, muy curioso, es el hecho de que se utilizaba esa vivienda pública como segunda residencia o incluso pues para su comercialización. Otros casos, pues que las viviendas estaban vacías porque no se podía pagar la renta y los inquilinos directamente se iban, o porque incluso había casos de fallecimiento y no se habían comunicado. Es decir, se establecían una serie de causas. E incluso el Defensor del Pueblo, digamos que insistían que eran los poderes públicos y las administraciones las que tenían que hacer un seguimiento bastante directo de esas viviendas, de la asistencia de esas viviendas para su recuperación, otra vez puestas en el mercado de vivienda protegida. Por otra parte, el hecho de que se recuperaran las viviendas o de que se detectaran que existían viviendas vacías, se ha estado haciendo por parte de Envisesa durante mucho tiempo, pero claro, normalmente lo que se estableció, la manera que teníamos de recuperarla era basándonos en ese incumplimiento de la obligación contractual. ¿Cómo se hacía? Pues a través de un procedimiento judicial se iniciaba un juicio, un juicio ordinario, y todos sabemos que los juicios ordinarios tienen una duración aproximada de 2 a 3 años. ¿Qué pasaba? Una vivienda vacía, más de 6 meses, un año, parece que tiene puesto un cartel de ocúpame.
Entonces, las viviendas que se nos encontraban que teníamos vacías, cuando judicialmente las recuperábamos, ya estaban ocupadas ilegalmente y había que iniciar actuaciones judiciales penales, con lo cual una vivienda pública se podía pasar 4 y 5 años sin un inquilino legal. Con este protocolo lo que se hace es que se da la posibilidad, mediante un acuerdo de la Comisión Ejecutiva de Envisesa, cuando queda acreditada que la vivienda está vacía, de recuperarla por la vía judicial que sea más rápida. ¿Cuál es la vía judicial más rápida? Pues a través de un juicio verbal por impago de renta o bien por vencimiento del plazo del contrato. Normalmente una vivienda vacía genera deudas. La persona que se va a una vivienda no va a continuar pagándola, salvo, por ejemplo, que la utilicen para segunda residencia o para comercializarla. Entonces, esa es la vía más rápida, que ese procedimiento verbal pues tiene prácticamente una duración de 6 meses a 1 año, que quiere decir pues que en ese plazo podemos recuperar las viviendas y volverlas a poner en el mercado. ¿En qué casos se considera el protocolo que una vivienda pública se encuentra vacía? Es decir, cuando no se ha cumplido la obligación legal de ocuparla como domicilio habitual y permanente. Cuando se utiliza como segunda residencia no quiere decir que me vaya a ir de vacaciones a la vivienda, sino que yo vivo con mis padres y tengo esa vivienda pues, para hacer fiestas, por ejemplo. Cuando se utilizan para otros fines, hay casos en los que se puede poner pues un despacho profesional o una oficina o algo por el estilo, y también en los casos en que no se ocupan el plazo legal establecido. Si yo no ocupo la vivienda en el plazo que establece la ley desde que se me entrega, pues también en esos casos podemos considerar que la vivienda se encuentra vacía. Casos de incumplimiento, cuando no se ocupa durante 3 meses consecutivos o más en el año. Cuando no existen altas en los suministros, es decir, hay muchos casos en que las viviendas no tienen ni contratada la luz ni contratada el agua, están los contadores sin conectar. En esos casos también consideramos que la vivienda está vacía. También cuando, tal y como ha comentado Mario, cuando hay un consumo de suministro que, atendiendo a las características de las familias, de la unidad familiar, nos hacen pensar, nos hacen sospechar que la vivienda no se encuentra ocupada, ¿no? Se nos han dado muchísimos casos de familias que nos presentan las facturas de agua pues con 1 metro cúbico en 3 meses. Eso es imposible, vamos. Entonces, esos son indicios que te detectan que una vivienda se encuentra vacía. Y luego en casos de comercialización de alguna manera. También se nos han dado casos pues, de gente que había publicado en portales inmobiliarios pues que alquilaba la vivienda, o por ejemplo eso, en el caso de que tengan por ejemplo un despacho, pues que se publiciten o cosas por el estilo. También establecemos una serie de excepciones que son, en el caso de que la vivienda esté ocupada no por el inquilino que ha firmado el contrato, sino por miembros de su unidad de convivencia, siempre que la no ocupación por el inquilino esté justificada y sea temporal. Otros casos pues también que son excepciones, cuando por motivos laborales, es decir, pues cuando hay que ir a trabajar fuera de la ciudad, pero tiene que tener ese contrato una duración inferior a la duración del contrato de arrendamiento. Y además tiene que estar debidamente justificado. En caso de fuerza mayor, tenemos casos, por ejemplo, de personas que se han tenido que ir a alguna vivienda en Envisesa pues porque había salido ardiendo, en esos casos también, o también el caso de que haya que cuidar temporalmente de familiares por enfermedad grave, y también tiene que ser un plazo pequeño. Voy a pasar un poco por encima de lo que es el procedimiento está muy reglado, es decir, es muy importante la documentación que quede perfectamente documentado. Nosotros documentamos a través de inspecciones técnicas de los técnicos de Envisesa, se piden informaciones a las comunidades de arrendatarios también para que nos indiquen pues, si los vecinos, incluso indicios, si los vecinos van a las reuniones de comunidad, si no van. Se habla con los vecinos por si tienen conocimiento de si la familia pues, está ocupando la vivienda o no está ocupando. Todo queda perfectamente documentado en una serie de informes. Cogemos incluso también, es lo que se ha hecho, el padrón. De hecho, pues se ha hecho una revisión del padrón de prácticamente todas las viviendas de Envisesa para detectar casos en las que no había personas empadronadas en las viviendas. Y una vez que se encuentra todo documentado, se le comunica al inquilino y se le da la oportunidad de que alegue lo que él considere oportuno. Hay gente pues, que se pasa todo el día trabajando o los casos que hemos considerado pues, que son excepciones. Lo que he dicho, al final, cuando queda realmente acreditada que una vivienda está vacía, se pasa a la Comisión Ejecutiva de Envisesa, que es quien acuerda que se inicien esas actuaciones judiciales para recuperarla lo más rápido posible. A 31 de diciembre del 2017 pues teníamos 66 expedientes abiertos. El parque de viviendas de Envisesa son de 2.600 viviendas
la verdad que son bastantes casos. De eso se habían archivado 25, es decir, había 25 que no han ido por este protocolo de vivienda vacía. No quiere decir que de esos 25 casos la gente estuviera viviendo en sus viviendas, sino que había algunos casos que no estaban viviendo y que habían sido ocupadas ilegalmente, y otros supuestos, por ejemplo, que eran casos de fallecimiento, que eso se trata de otra manera porque hay que buscar a los herederos, llevan una tramitación diferente. En resumen, podemos decir que hemos recuperado ya 11 viviendas, 4 por entrega de llave de los inquilinos y 7 se han recuperado judicialmente, y tenemos 26 que está acreditada que no están ocupadas como domicilio habitual y permanente y que están en procedimiento judicial de recuperación. Teniendo en cuenta que esto lleva prácticamente 2 años, pues considero que son una cifra bastante importante. Y el otro programa que tenemos también, que es pequeñito, realmente no es un programa de captación de vivienda vacía, pero lo hemos incluido aquí porque también incrementa lo que es el parque de viviendas de Envisesa, y además yo personalmente considero que cumple una función muy importante. El protocolo de permutas de Envisesa se aprobó el 12 de enero del 2017, o sea, lleva prácticamente 1 año y poquito, y en él pues se establecían, digamos, 2 grandes bloques. Uno de ellos pues no tiene nada que ver aquí, simplemente lo nombro, y es la posibilidad de establecer un procedimiento para permitir permutar viviendas entre inquilinos de Envisesa, y este segundo, que es el de adquisición de vivienda con realojo simultáneo, lo que pretendía era fundamentalmente dar la solución a numerosas familias que son propietarios de vivienda, da igual si son viviendas que las compraron a Envisesa, las compraron a particulares, a promotores, otros promotores inmobiliarios. Y la cuestión era que eran familias que por determinadas circunstancias su vivienda ya no cubre sus necesidades habitacionales por ciertos hechos. Por ejemplo, el caso de personas pues que por una incapacidad sobrevenida pues tienen a lo mejor una vivienda que no tiene, que es el caso más común, que no tiene ascensor y prácticamente pues no pueden salir de sus casas. Es decir, son los que todo el mundo conocemos como pisos cárceles. Se intentaba solucionar el problema de esa familia. ¿Qué le pasa normalmente a estos propietarios? Pues que en muchos casos en que no pueden tampoco acceder a otra vivienda en propiedad por los precios que tiene el mercado, no pueden acceder a una vivienda de alquiler, precisamente también por los precios que tiene el mercado del alquiler, y no podían acceder a una vivienda en alquiler protegida porque son propietarios de vivienda. Podrían inscribirse en el registro municipal de demandante, pero tendrían que vender la vivienda en un plazo de 6 meses, y para poder acceder a una vivienda protegida pues tendrían que esperar todo el listado que hay, con lo cual tampoco les daba garantía ni seguridad de que pudieran acceder a una vivienda en alquiler protegida. O sea, se encontraban prácticamente, digamos, eso, pues, un piso cárcel y sin posibilidad de solucionar su necesidad habitacional. Con esto, pues, por una parte se pretendía solucionar el problema de todo este grupo de familias, que es bastante grande, y además incrementar el parque de vivienda pública. ¿Qué es lo que hacemos en este programa? Envisesa compra la vivienda a esas familias y nosotros lo que hacemos es que le adjudicamos en régimen de alquiler una vivienda de libre disposición de Envisesa. Con lo cual, incrementamos el parque de vivienda pública con viviendas que a lo mejor hay determinadas familias que no cubren su necesidad habitacional, pero que sí pueden cubrir la necesidad habitacional, pues a lo mejor de una pareja joven que les da igual que tenga ascensor o no tenga ascensor. Hay solamente 4 supuestos, voy bastante rápido, son en caso de movilidad reducida sobrevenida, en caso de problemas de salud grave que hace que la vivienda no sea adecuada a esa unidad familiar. También en los casos de cuando la vivienda requiere reformas urgentes, cuyo coste no puede ser cubierto por la familia porque debido a sus ingresos no pueden hacerse cargo, y en otros casos de necesidad habitacional. Las familias tienen que ser los propietarios legales de la vivienda, tienen que estar al corriente en el pago de la comunidad, tienen que ser viviendas que no tengan cargas registrales, y además no tiene que haber ninguna imposibilidad legal para la venta. Es decir, nos podemos encontrar pues viviendas, por ejemplo, protegidas, pues que todavía están dentro del plazo de prohibición legal de la venta. Entonces, en esos casos, pues no podrían ser. No voy a entrar en lo que es el procedimiento, eso se lo podéis ver perfectamente en la página web de Envisesa. Lo que sí, dentro de lo que es el procedimiento o la tramitación de este expediente, es muy importante pues que se hace una tasación oficial de la vivienda, y ese valor de tasación será el precio por el que Envisesa les adquirirá la vivienda a esa familia. La vivienda que se le realoja, sino la vivienda que se le cede en régimen de alquiler, será pues la que designe Envisesa y que
cubra esas necesidades habitacionales de la familia. Hay ciertos casos en que se necesita a lo mejor una vivienda adaptada porque son personas confinadas en sillas de ruedas, pero hay otros casos, que es la mayor parte, prácticamente el 90%, que simplemente con una vivienda de todas las que tienen Visesa, que son viviendas en promociones con ascensor, con eso se cubre la necesidad de la familia. Y luego también muy importante que nosotros, nuestros trabajadores sociales, nuestros trabajadores de la oficina municipal, van a ver personalmente a la familia y emiten un informe de cuál es la situación real de la familia. No es lo mismo que te presenten simplemente un certificado médico de que hay unos problemas, a ver in situ cómo es la familia, cómo es la vida, cuáles son sus limitaciones, las barreras arquitectónicas que tienen, y todo eso se refleja en un informe para quedarlo más contrastado. A la familia pues se le comunica, una vez que tenemos una vivienda adecuada, se le comunica dónde está la vivienda, cuál es el alquiler, que es un alquiler pues, de vivienda protegida. Se le comunica también cuál es el precio de adquisición de su vivienda, y si lo acepta y es aprobado pues esa operación por la comisión ejecutiva, pues se firma el contrato de alquiler, se firma la escritura de compraventa y se hace una entrega simultánea. En Visesa recibe las llaves de esa vivienda de las que ellos eran propietarios, y ellos a su vez reciben las llaves de una vivienda de alquiler y a una renta de vivienda protegida. Aquí los datos están un poquito más actualizados, me ha dado más tiempo. A fecha 21 de marzo del 2010 de este año, pues había 48 solicitudes. Hay un número muy importante de solicitudes rechazadas porque en un primer momento hubo un poquito de confusión y los casos, los supuestos, pues la gente no entendía muy bien. Nos encontramos con muchos casos de personas que querían cambiar la vivienda porque había disminuido los miembros de la unidad familiar, y eso no era un supuesto. Y también porque había gente que lo que quería era cambiar vivienda en propiedad por vivienda en propiedad, que este tampoco es un supuesto. Actualmente, bueno, en esta fecha había 12 casos que estaban pendientes de documentar, 3 en trámite, había 2 que estaban pendientes de tasación, 1 que estaba pendiente de asignar una vivienda por parte de Envisesa. Ese era un caso que se necesitaba una vivienda adaptada, entonces es más complicado poder disponer, que Envisesa pueda disponer de una vivienda adaptada. Y lo fundamental es que había 4 casos prácticamente que están 2 finalizados, es decir, que ya Envisesa le ha comprado su vivienda y ellos ya están en una vivienda en alquiler, y había 2 que se les ha ofrecido la vivienda y en esa fecha estaban pendientes de aceptación. Uno, de hecho, pues anteayer aceptó la vivienda que se le había ofrecido. Aunque aquí no estén las transparencias, nada más que como curiosidad, os puedo decir que prácticamente el 99% de las familias son matrimonios mayores que viven en viviendas o en edificios que carecen de ascensor, y además son viviendas que por las características o los barrios en las que se encuentran tienen una situación económica que impide a las propias comunidades de propietarios el montaje de los ascensores, ni siquiera con subvenciones de la Junta ni nada, o que por problemas estructurales o de las características de los bloques tampoco les permite. Son familias que simplemente con el hecho de vivir en una vivienda que tenga ascensor, ya con ello cubren sus necesidades habitacionales. Hemos tenido un caso que fue el primero, además, que se le entraba la vivienda, un caso bastante dramático de una familia que tenía uno de los miembros de la familia, tenía una enfermedad muy, muy grave, vivían en un bajo con muchísimas humedades, y simplemente con trasladarlo, como hicimos, a una familia en otro barrio, con jardines, en una tercera planta, pues prácticamente solucionamos todos los problemas de esa familia. Era su hijo y tenía que vivir prácticamente en casa de otros familiares. Y ya está, he corrido mucho, pero la verdad que estamos muy orgullosos sobre todo de este programa. Muchas gracias, Eva. La verdad, sí, como ven, son programas de difícil aplicación, que tenemos que ir paso a paso, que queremos ser muy garantistas, pero que estamos muy satisfechos del resultado, sobre todo por cada historia que hay detrás de cada caso, ¿no? No son números. El caso que dice Eva era fibrosis quística. Le trasplantaron los 2 pulmones, esa enfermedad se desarrolla con la humedad y tenía por prescripción médica que desalojar esa vivienda. No es un caso, por ejemplo, de personas mayores. Después del trasplante de los pulmones, que lo hizo la Sanidad Pública Andaluza, pues entendimos que era un caso perfecto, ¿no?, para cambiarle su vivienda. Además, la vivienda que ellos tenían era un bajo, que es muy buena para otro tipo de personas, una vez resolvamos los problemas de humedades, que a su vez venían por problemas de la red de saneamiento enterrada, que siendo comunitaria, pues ellos tenían muchas dificultades para poder abordar.
Pero bueno, yo lamentablemente hay muy poco tiempo para intervenciones, pero obviamente si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, pues estupendo. ¿Se oye? Tranquila, María Ángeles, es para Eva. Eva, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, hay un dato que has dado con lo de la recuperación de vivienda vacía, que hay 7 que se han recuperado en el juzgado y 26 en proceso judicial. ¿Cuál es la motivación? No entiendo muy bien que alguien que tenga alquilado no viva, tampoco son gente que tenga demasiados recursos, no solo no viva, sino la pague y no quiera salir. No entiendo muy bien. Pues eso es otro de los grandes misterios de la humanidad, creo yo. Porque la verdad que no hay ninguna razón, salvo algunos casos pues que realmente sabes que la vivienda la tienen comercializada. Hay gente pues que se va, tenemos mucha gente, gente pues que se ha marchado a otros países y prácticamente pues no hay manera de localizarlo, gente que se va, gente que no sabe que cuando tú te vas de una vivienda en alquiler tienes que entregar las llaves, o que cuando vas a entregar la vivienda en alquiler, cuando la vas a entregar se encuentran con que tienen una deuda de 15.000 euros a lo mejor, y entonces dice, ostras, a ver si me entregan las llaves y me lo van a reclamar, y desaparecen. Y el problema es que todas esas personas es complicado, es muy complicado notificar, es imposible prácticamente. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues salvo que alguno de vosotros quiera añadir algo a lo que ya ha dicho, pues yo tampoco voy a enrollarme más. Muchísimas gracias a todos por asistir a estas ponencias y vosotros por el